Los deslumbrantes rayos del sol se filtraban a través de las paredes de cristal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Alejandro Vargas estiró, deleitándose con una sensación de frescura inigualable. Durante 2 semanas enteras había disfrutado de la compañía de una hermosa mujer en las playas de Cancún, bebiendo el vino más exquisito. ¿No era así como debía ser la verdadera vida? Alejandro, espera, me llamó Sofía Reyes, arrastrando su maleta y tratando de alcanzarlo con pasitos cortos. Hizo un puchero que pretendía ser coqueto. ¿Por qué vas tan rápido? Llevo tacones. Alejandro se detuvo y se dio la vuelta. Sofía, vestida de pies a cabeza con ropa de marca y con el rostro oculto tras unas gafas de sol, lucía con orgullo un saludable bronceado. Se acercó y se aferró a su brazo, abrazándolo con fuerza, como si anhelara ser amada. Estas 2 semanas han sido maravillosas, susurró, levantando la cabeza. Alejandro le pellizcó suavemente la mejilla. Por supuesto que ha sido maravilloso. Seguro que mucho mejor que con esa esposa tuya, vieja y fea, ¿verdad? Sofía entornó los ojos de forma seductora, que tomaron la forma de medias lunas. A eso me refiero. Quizás podríamos venir aquí cada año, solo nosotros dos, haremos lo que dices. Riendo y charlando, salieron del aeropuerto. Afuera ya esperaba el chofer y asistente personal de Alejandro, Pedro Domínguez. Señor director, señorita Sofía. Pedro, con respeto, tomó sus equipajes y les abrió la puerta trasera del coche. Alejandro y Sofía subieron, y la limusina se puso en marcha suavemente hacia el centro de la Ciudad de México. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, jugando con su smartphone, cuando de repente resopló con irritación. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro. Subí a Instagram un agradecimiento para ti por llevarme a nuestro viaje de luna de miel. Y una amiga comentó: ¿y tu marido no está ya casado? Sofía hizo un mohín. Qué molesto de verdad. Lo hace por envidia. No te preocupes, dijo Alejandro con el ceño fruncido. Lo sé, lo sé. Tengo que ignorarlo. Sofía puso los ojos en blanco y preguntó: por cierto, ¿tu esposa no iba a dar a luz pronto? Me parece que iba a ser por estos días. Ante esas palabras, Alejandro se tensó. El parto. Sacó su teléfono, comprobó la fecha y revisó las últimas llamadas. Durante las 2 semanas pasadas, su madre, Elena Vargas, lo había llamado varias veces, pero él no había contestado. También había algunos mensajes en WhatsApp que solo había revisado por encima. De su esposa legal, Isabela, no había ni un solo mensaje. Era una que conocía su lugar. O eso creía. Por estos días, murmuró Alejandro, guardando el teléfono de nuevo en su bolsillo. No importa, seguro que mi madre se encargó de todo. Sofía no preguntó nada más. El coche se detuvo primero frente al lujoso edificio de apartamentos en Polanco donde ella vivía. Alejandro se bajó para entregarle su equipaje. Sofía lo rodeó con el cuello y no quería soltarlo. «Te quedarás conmigo esta noche, ¿verdad?», preguntó, guiñando un ojo de forma seductora. «Primero descansa. Tengo que ver qué está pasando en la empresa», dijo Alejandro, dándole un ligero beso en los labios. Solo entonces Sofía aflojó su abrazo y se despidió con la mano. «Entonces ven temprano». Alejandro volvió a subir al coche. «Señor director, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó Pedro Domínguez. «A la casa familiar», dijo Alejandro después de pensar un momento. El coche dio la vuelta y se dirigió hacia la residencia de la familia Vargas en Lomas de Chapultepec. Media hora después, Alejandro entró. Su madre, Elena, que tomaba té en el salón, se iluminó al ver a su hijo. «Hijo mío, por fin estás aquí». Elena se levantó y lo examinó de pies a cabeza. «Pero qué delgado y bronceado estás. Seguro que te has agotado». «Todo está bien, mamá», sonrió Alejandro. «¿Cómo que bien? El sol en Cancún es terrible». La señora Vargas lo llevó hasta el sofá. «¿Tienes hambre? ¿Le pido a la cocinera que te prepare un caldo de pollo?» «No hace falta». Alejandro se recostó cómodamente. «Por cierto, mamá, ¿no ha pasado nada especial en casa estos últimos días?». La sonrisa en el rostro de Elena desapareció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Claro que no, nada de eso. Lo importante es que te hayas divertido». Alejandro asintió y sacó su teléfono para revisar las cotizaciones de la bolsa. La señora Vargas se sentó a su lado por un momento y luego dijo de repente: «Hijo, es que Isabela ya dio a luz». Los dedos de Alejandro se quedaron quietos. Levantó la cabeza. «¿Dio a luz?». Sí, Elena torció la boca. «Tuvo un niño. 3.2 kilos». Alejandro la miró atónito por unos segundos y luego soltó un breve grito. Elena, observando la reacción de su hijo,
Evaluó la situación en silencio. ¿Y qué piensas hacer? ¿Cómo que qué? Alejandro dejó el teléfono. Mamá, ¿le entregaste los papeles del divorcio? La expresión de Elena cambió de inmediato. Claro, pero esa terca no quiere firmar. Dijo que tienes que venir a verla en persona. Se cree quién sabe quién, sonrió fríamente Alejandro. A eso me refiero. Una muchacha de la nada, de familia pobre, sin contactos, y se comporta como si de verdad fuera la señora Vargas. Elena asintió, de acuerdo con él. Pero, hijo, a pesar de todo, ha dado a luz a un nieto, el heredero de la estirpe Vargas. No podemos simplemente ignorar al niño. ¿Dónde está el niño?, preguntó Alejandro, pensativo. En el lujoso centro de cuidados posparto Paraíso de Los Ángeles, dijo Elena. Ordené que la llevaran allí. El lugar cuesta cientos de miles de pesos al mes, pero el anticipo no era reembolsable, así que tuve que enviarla. Bien, iré para allá, dijo Alejandro, levantándose. ¿Quieres ir ahora? ¿Y qué harás?, se sorprendió Elena. Me llevaré al niño y a ella la echaré, para que no haya problemas más tarde, dijo Alejandro, ajustándose la ropa. Bien, ve rápido. Para la noche te prepararé un caldo para que recuperes fuerzas. Alejandro salió de la casa. Pedro todavía esperaba en el coche. Al Centro Paraíso de Los Ángeles, ordenó Alejandro. El coche se puso en marcha. Alejandro se recostó en el asiento, cerró los ojos e intentó descansar. No sentía nada por Isabela. Se había casado con ella solo porque una vidente le dijo que sus rasgos faciales y su horóscopo traerían suerte y éxito a su marido. Y, efectivamente, durante los 3 años posteriores a la boda, los negocios de la familia Vargas prosperaron. Ahora que había dado a luz a un hijo, su papel había terminado. El niño, como sangre de los Vargas, debía quedarse, por supuesto. Consideró que si le daba $500,000 como compensación, sería un gesto suficientemente generoso. El coche se detuvo frente a la entrada del centro. Alejandro se bajó. El lugar parecía muy lujoso. En el vestíbulo revestido de mármol, lo recibieron 2 empleadas con uniformes. ¿A quién busca, señor?, preguntó una con una sonrisa. A Isabela Romero, respondió Alejandro secamente. La empleada verificó algo en su computadora y luego levantó la vista. La señora Romero está en la habitación 308. Por favor, tome ese ascensor hasta el 3er piso y siga por el pasillo hasta el final. Alejandro asintió y se dirigió hacia el ascensor. Llegó al 3er piso, encontró la habitación 308 y tocó, pero no hubo respuesta. Tocó varias veces más con el mismo resultado. Frunció el ceño y empujó la puerta. No estaba cerrada con llave. La habitación estaba vacía. La cama estaba cuidadosamente hecha y las cortinas abiertas, dejando entrar una brillante luz solar. Alejandro entró y miró a su alrededor. El armario estaba abierto, pero vacío, y en la mesita de noche no había ni un vaso de agua. El baño también estaba vacío, solo el champú y el gel de ducha estaban intactos, como si nunca se hubieran usado. ¿Dónde diablos se metió?, murmuró Alejandro, sacando su teléfono para llamar a Isabela, cuando de repente sintió la presencia de alguien detrás de él. ¿Señor director Vargas? Alejandro se dio la vuelta. En la puerta había una mujer de mediana edad, vestida de enfermera, sosteniendo una bandeja con sopa. ¿Y usted quién es?, preguntó Alejandro. Soy la enfermera de posparto que atendía a la señora Isabela. Entró en la habitación y dejó la bandeja. Señor director, por fin ha llegado. ¿Dónde está Isabela?, la miró Alejandro. ¿El señor director no lo sabía?, dijo la enfermera con cara de sorpresa. ¿Qué no sabía? La señora Isabela se dio de alta hace 2 semanas. El ceño de Alejandro se frunció aún más. ¿Se dio de alta? ¿A dónde fue? Eso no lo sé, la enfermera negó con la cabeza. Ese día, por la tarde, de repente dijo que quería irse y pidió que empacáramos sus cosas. No dijo a dónde iba. Solo vi como un coche negro se detuvo frente al centro y se la llevó. Un mal presentimiento brotó en el corazón de Alejandro. ¿Y se llevó al niño también? Sí, al pequeño señorito también se lo llevó. Maldita sea. Maldijo Alejandro, sacando su teléfono para llamar. Señor director, intervino de repente la enfermera, la señora Isabela dejó algo para usted cuando se fue. Los dedos de Alejandro se detuvieron. ¿Qué cosa? La enfermera sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. La señora Isabela dijo que era un gran regalo para usted. Alejandro tomó el sobre y lo examinó por todos lados, pero no había nada escrito en él. Estaba sellado herméticamente. ¿Qué dijo exactamente?, preguntó Alejandro. Dijo que se lo entregara al hombre de apellido Vargas que viniera a buscarla en unos días.
Y añadió que esperaba que este gran regalo le gustara, respondió la enfermera después de pensar un momento. El mal presentimiento en el corazón de Alejandro se intensificó. Rompió el sobre y vació su contenido. Primero cayeron varias hojas de papel. Al desplegarlas, vio que era una demanda de divorcio con la firma de Isabela. La fecha indicaba que era de hacía 2 semanas. Maldita sea, volvió a maldecir. ¿Qué demonios es esto? Yo aún no he firmado. ¿Y ella ya lo hizo? La enfermera permanecía a su lado con la cabeza gacha, en silencio. Alejandro arrojó los documentos de divorcio a un lado y comprobó qué más había en el sobre. Había una memoria USB y una pequeña nota. La desdobló, solo había una frase. Alejandro, abre la memoria USB y escucha. Es mi primer regalo para ti. Alejandro se quedó mirando la frase, estupefacto, durante unos segundos, y luego intentó conectar la memoria a su teléfono. Sin embargo, su último modelo no tenía puerto USB. ¿Tiene una computadora aquí? Levantó la vista y preguntó a la enfermera. Yo no tengo. Pero en la recepción seguro que hay, negó la enfermera con la cabeza. Alejandro tomó la memoria y salió de la habitación. Después de 2 pasos, se detuvo y miró la habitación vacía. Se fue hace 2 semanas. Mientras él se bronceaba con Sofía en Cancún, su esposa, con su hijo recién nacido, abandonaba este lugar. ¿Qué estaba haciendo él entonces? Cenando a la luz de las velas en la playa, buceando, revolcándose en la enorme cama del hotel con otra mujer. Un sentimiento indefinido de vergüenza nació en el corazón de Alejandro. Salió de la habitación a paso rápido, bajó en el ascensor al primer piso y se dirigió directamente a la recepción. Necesito una computadora, arrojó la memoria sobre el mostrador con un golpe. La recepcionista, asustada por su actitud, le acercó apresuradamente su laptop. Alejandro conectó la memoria y la abrió. Solo había un archivo de audio. Hizo doble clic con el ratón. Primero escuchó un crujido, y luego una voz familiar. Isabela, esta es la demanda de divorcio. Léela. Alejandro se quedó helado. Era la voz de su madre. Inmediatamente después, escuchó otra voz, temblorosa pero clara. ¿Y dónde está Alejandro? ¿Por qué ha venido usted y no él? Era Isabela. La mano de Alejandro se apretó sobre el ratón. La grabación continuó, y la voz aguda de su madre prosiguió. Alejandro está ocupado. No tiene tiempo para estas pequeñeces. Además, conmigo es más que suficiente. Firma rápido y no me hagas perder el tiempo. Se oyó el crujido del papel. División de bienes. Todos los bienes a nombre de Alejandro Vargas siguen siendo de su propiedad. La custodia del niño corresponde a Alejandro Vargas. Yo podré ver al niño una vez al mes, pero debo obtener permiso con 3 días de antelación. Las visitas solo son posibles con el consentimiento de la familia Vargas. ¿Tengo que ver al niño que di a luz solo una vez al mes? ¿Por qué?, preguntó la voz de Isabela. ¿No te parece suficiente? Si no te parece suficiente, no firmes. Pero recuerda, si no firmas, no lo verás ni una sola vez. ¿Crees que podrás llevarte al heredero del estirpe Vargas? Mírate en el espejo y reconoce tu lugar. ¿Saliste de una familia pobre y desconocida y te atreves a reclamar derechos sobre la sangre de los Vargas? El rostro de Alejandro se ensombrecía cada vez más. Nunca había oído a su madre hablar de esa manera. Sabía que no le caía bien Isabela, pero no pensaba que hasta ese punto. Alejandro y Sofía están ahora en Cancún. Están tan enamorados. No te metas y no seas insolente. Isabela, te lo diré con franqueza, durante 3 años en la casa de los Vargas no nos has dado ningún descendiente. Si no fuera por ese ridículo horóscopo de que traería suerte a tu marido, Alejandro nunca se habría fijado en ti. Ahora que has dado a luz a un hijo, has cumplido tu misión, así que reconoce tu lugar y firma de una vez. Toma el dinero que he preparado y desaparece. Se oyó un crujido, 500,000 pesos. Mis 3 años de juventud, el hijo que di a luz arriesgando mi vida, todas las humillaciones que he sufrido, ¿valen solo 500,000 pesos? De repente, Isabela se echó a reír. Esa risa hizo que a Alejandro se le erizara la piel. Suegra, le preguntaré una cosa. Cuando entré por primera vez en esta casa, usted dijo que si daba a luz a un hijo, Alejandro sentaría cabeza. ¿Lo recuerda? Lo recuerdo. ¿Y qué? Es normal que los hombres salgan con varias mujeres. Deberías culparte a ti misma por no poder mantener a tu marido a tu lado, no a nadie más. Sí, entiendo. Luego se oyó el sonido de papel rasgándose. ¿Qué haces? No voy a firmar. Dígale a Alejandro que venga a verme en persona. Si tiene un poco de valor, que pronuncie él mismo esas 2 palabras. Divorcio. ¿Es este un hombre que envía a su madre con un abogado para obligar a su esposa a firmar? Maldita zorra. Muy bien,
Ya veremos. Cuando Alejandro regrese, le diré que te muestre cómo te va a hacer pedazos. El sonido de los tacones se alejó y luego una puerta se cerró de golpe. El archivo de audio terminó. La recepcionista, mirando de reojo el rostro sombrío de Alejandro, apenas respiraba. Alejandro permaneció inmóvil, apretando el ratón. Las articulaciones de sus dedos se pusieron blancas. Tenía la mente en blanco. 500,000 pesos. Su madre, con un cheque de 500,000 pesos, había intentado obligar a Isabela, que acababa de dar a luz, a firmar una demanda de divorcio. La amenazó con quitarle a su hijo y la insultó, diciendo que no pertenecía a la familia Vargas. Y él, mientras tanto, susurraba palabras dulces a Sofía en Cancún, y ni siquiera llamó a casa. El día que Isabela daba a luz, su madre estaba en un torneo de golf, y él admiraba la puesta de sol en la playa con Sofía. Alejandro recordó de repente la última vez que vio a Isabela. Fue en su 8º mes de embarazo. Con su vientre abultado, había ido a su oficina con una sopa que ella misma había preparado. Él estaba hablando por teléfono con Sofía, y, al verla, le gritó sin pensar: ¿Quién te permitió venir aquí? Y la echó. Cuando se fue, sus ojos estaban enrojecidos, pero no dijo nada. Desde entonces, nunca más apareció por la empresa. Él pensó que finalmente había entendido su lugar y había dejado de molestarlo. Ahora, al pensarlo, comprendió que su corazón ya había muerto en ese momento. Señor director, preguntó la recepcionista con cautela, ¿está todo bien? Alejandro volvió en sí, sacó la memoria y la apretó con fuerza en su mano. La enfermera, que había bajado en algún momento, estaba a su lado y comenzó a hablar con vacilación. Señor, la señora Isabela, cuando se fue, me pidió que le transmitiera algo más. ¿Qué cosa? Alejandro levantó la cabeza bruscamente. La señora Isabela dijo que este era solo el primer regalo, y que en el futuro habría varios más, así que debería recibirlos poco a poco. La enfermera tragó saliva. El rostro de Alejandro se endureció por completo. Se levantó de un salto y salió corriendo del centro. Pedro Domínguez esperaba en el coche. Alejandro abrió la puerta bruscamente. Investiga esto. Averigua a dónde fue Isabela de inmediato y qué ha estado haciendo estas últimas 2 semanas, con quién se ha reunido. Todo. Se detuvo un momento y bajó la voz. Y averigua cómo ha vivido estos últimos 3 años, sin omitir nada. Pedro se sorprendió, pero asintió rápidamente. Sí, señor director. El coche se puso en marcha. Alejandro se sentó en el asiento trasero, apretando la memoria USB en su mano sudorosa. Por la ventana, los rascacielos pasaban rápidamente, pero en su cabeza solo resonaba la voz de Isabela que acababa de escuchar. ¿Tengo que ver al niño que di a luz solo una vez al mes? Dígale a Alejandro que venga a verme en persona. Espero que mi gran regalo te guste. De repente, recordó el día de su boda con Isabela. Vestida con un traje de novia blanco, con una sonrisa radiante y ojos brillantes, se acercaba a él paso a paso. En ese momento, su mirada dirigida a él era como si estuviera viendo su mundo entero, pero ahora ni siquiera sabía dónde estaba. Alejandro cerró los ojos. De su corazón brotó de repente una inexplicable y aguda inquietud. No se preocupaba por ella. Temía la verdad contenida en esa memoria, el contenido que ella había grabado hacía 2 semanas. ¿Qué diablos había estado haciendo en las últimas 2 semanas? Pedro abrió los ojos bruscamente. Conduce más rápido. El coche se abrió paso a través del denso tráfico, corriendo hacia la sede del Grupo Vargas. No lo sabía. No sabía que, en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, en una lujosa oficina, Isabela, con un elegante traje sastre, estaba sentada frente a un hombre. ¿Estás segura de tu decisión?, preguntó el hombre, mirándola. Sí, lo he decidido. Isabela asintió, y una sonrisa apenas visible apareció en sus labios. Es hora de recoger la red. El sol que entraba por la ventana iluminaba su rostro. Su figura no se parecía en nada a la mujer desesperada que yacía en la sala de partos 2 semanas antes. Capítulo 2. La humillación en el centro de cuidados y el regreso de la reina. Isabela, acunando al bebé en sus brazos, estaba sentada en el asiento del copiloto del coche de David Romero. El vehículo avanzaba suavemente en una dirección desconocida. Al mirar las calles que pasaban rápidamente por la ventana, la invadieron sentimientos encontrados. Hacía apenas 2 semanas, yacía en una fría mesa de operaciones, arriesgando su vida para dar a luz a un hijo para la estirpe de los Vargas. Y 2 semanas después, dejando solo una carta y una memoria USB, abandonaba ese lugar con su hijo en brazos. Isabela, dijo David. ¿Estás cansada? Échate una siesta. Todavía queda más de 1 hora para llegar a casa.
No, no tengo sueño, negó Isabela con la cabeza. Es solo que no puedo entenderlo. ¿El qué? ¿Cómo es posible que pertenezca a la familia Romero? Sonrió con amargura. Crecí en un orfanato y luego me adoptaron mis padres adoptivos. Después de su muerte, viví sola. Nunca habría pensado que tenía parientes. Lo siento, te encontré demasiado tarde. David apretó el volante con más fuerza. Papá no ha dejado de buscarte ni un momento en 25 años. Papá. Isabela repitió en voz baja esa palabra extraña. ¿Cómo está? Está bien de salud, solo que te extraña mucho. David la miró de reojo. Cuando nuestra madre estaba muriendo, no dejaba de repetir tu nombre. Decía que lo sentía, que no te había cuidado bien y que unos traficantes de personas te secuestraron. Papá, mientras dirigía la empresa, viajaba por todo México buscándote. De tanto estrés, su cabello se volvió completamente blanco. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Bajó la cabeza y miró al bebé en sus brazos. Dormía plácidamente, ajeno a todo. Su rostro estaba tranquilo, inconsciente de lo que su madre había pasado. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó de repente su hermano. Sí, Isabela levantó la cabeza. Su mirada estaba llena de una determinación desconocida hasta entonces. Haz que paguen por lo que hicieron. La familia Vargas me ha pisoteado durante los últimos 3 años. No puedo dejarlo así. Eso es obvio, sonrió David con frialdad. Precisamente para eso te llevo a casa, para vengar tus agravios. Estate tranquila. A partir de hoy, nadie se atreverá a tocarte ni un pelo. El coche entró en una lujosa urbanización y pronto se detuvo frente a una enorme residencia de estilo europeo. Isabela, sosteniendo al niño, se bajó del coche. Al ver la imponente propiedad, se quedó inmóvil por un momento. Vamos. Papá está esperando. David tomó su equipaje y fue delante. Cuando abrió la puerta principal, vieron en el salón a un anciano de pelo cano apoyado en un bastón. Su mirada estaba fija en Isabela, y no podía apartarla de ella. Antes de que Isabela pudiera hacer nada, los ojos del anciano enrojecieron y se acercó a ella con paso tembloroso. Isabela, hija mía. La voz del anciano temblaba. Tu padre por fin te ha encontrado. A Isabela le empezó a picar la nariz y las lágrimas brotaron de sus ojos. Papá. Quiso arrodillarse con el niño en brazos. Enrique Romero, el director, la sujetó apresuradamente. Levántate, hija, levántate. No te arrodilles en el suelo frío. David, ayuda a tu hermana a sentarse. David ayudó a Isabela a sentarse en el sofá. Enrique se sentó a su lado, mirándola como si no pudiera saciarse de su vista. Igualita, tan parecida a tu madre. Enrique se secó las lágrimas. Esos ojos, esa nariz. Eres el vivo retrato de tu madre cuando era joven. El corazón de Isabela estaba a la vez oprimido y reconfortado. Desde niña no había conocido el amor de sus padres. Sus padres adoptivos la trataron bien, pero no eran su verdadera familia. Y ahora, de repente, aparecían un padre biológico y un hermano. Ese sentimiento era indescriptible. Lo siento, papá, por haberte hecho esperar tanto, dijo con la voz entrecortada. Tonterías, soy yo quien lo siente. Enrique le apretó la mano con fuerza. Tu madre te llevó una vez a una feria, te perdió de vista un momento y desapareciste. Registramos toda la ciudad, lo denunciamos a la policía, pegamos carteles, pero no pudimos encontrarte. Tu madre enfermó por eso. Su salud se deterioró. Incapaz de terminar, Enrique guardó silencio. Isabela le devolvió el apretón. Papá, eso ya es pasado. He vuelto. Sí, es verdad, has vuelto. Eso es lo más importante. Gracias por volver. Enrique se secó las lágrimas y miró al niño en sus brazos. ¿Es mi nieto? Sí, nació hace apenas 2 semanas. Isabela giró ligeramente el rostro del bebé hacia el director. No lleva el apellido Vargas, se llama Romero. Antonio Romero. Apellido Romero. Sí. Isabela asintió. Este niño no merece el apellido Vargas. No quiero que sea criado como parte de esa familia. Ese canalla de Vargas, que lastimó a mi madre y a mi hermana, recordaré bien esta afrenta, dijo David, que estaba de pie al lado, con una sonrisa gélida. Isabela, cuéntale a tu padre cómo viviste estos 3 años en casa de los Vargas, dijo Enrique con el rostro sombrío. Isabela guardó silencio por un momento y luego comenzó a hablar lentamente. Hace 3 años, como una simple empleada de oficina, conoció accidentalmente a Alejandro Vargas. En ese momento, Alejandro la colmó de flores, la llevaba y traía del trabajo, representando un verdadero romance. Ella, convencida de que era su destino, se casó rápidamente con él. Sin embargo, después de la boda,
Descubrió la verdadera razón por la que Alejandro se había casado con ella. Una vidente le dijo que su horóscopo traería un gran éxito a su marido. En ese momento, los negocios del Grupo Vargas atravesaban una crisis. La madre de Alejandro, Elena, consultó a varias videntes hasta que finalmente encontró una que predijo que acoger en la familia a una nuera con un horóscopo favorable cambiaría su suerte. El horóscopo de Isabela encajaba perfectamente, y así se convirtió en la nuera de la familia Vargas. En el primer año de matrimonio, Alejandro la trató con respeto. No había un gran amor, pero la cuidaba y la acompañaba a los eventos oficiales. Y, efectivamente, los negocios del Grupo Vargas comenzaron a mejorar milagrosamente. Elena Vargas creyó aún más en las supersticiones, y le contaba a todo el que encontraba que Isabela era un verdadero tesoro para la familia. Sin embargo, a partir del segundo año, Alejandro comenzó a cambiar. Volvía tarde a casa. No contestaba sus llamadas. La trataba con frialdad. Más tarde, se enteró de que tenía una amante, Sofía, una exactriz sin mucho éxito. Una vez, Isabela, furiosa, se quejó a Elena. Pero ésta respondió: ¿qué escándalo es que un hombre salga con alguna mujer? ¿A quién culpas si no puedes mantener a tu marido a tu lado? Desde entonces, su corazón murió. Sin embargo, por azares del destino, fue entonces cuando se enteró de que estaba embarazada. Pensó que el niño haría que Alejandro recapacitara. Pero el día que dio a luz, Alejandro estaba de luna de miel con Sofía en Cancún. ¿Luna de miel? La voz de David era fría como el hielo. Se fue de vacaciones con otra mujer y te dejó sola en el hospital para que dieras a luz. Isabela asintió. Enrique Romero temblaba de rabia. Una bestia, peor que un animal. Papá, no te alteres tanto. Isabela le dio un vaso de agua. Mi historia aún no ha terminado. Continuó. Al tercer día después del parto, Elena Vargas vino al hospital con un abogado y me obligó a firmar una demanda de divorcio. En el acuerdo, se estipulaba que no recibiría ni un centavo del patrimonio de Alejandro, y que la custodia del niño pasaría a la familia Vargas. Las visitas al niño solo eran posibles una vez al mes y con autorización previa. Cuando Isabela se negó a firmar, Elena le arrojó un cheque de 500,000 pesos como compensación. ¿500,000 pesos? David soltó una carcajada. Eso le pagaron a mi hermana por dar a luz a su heredero. No firmé entonces, dijo Isabela. Le pedí a Alejandro que viniera en persona, pero hasta el final no apareció. Me enviaron al centro de cuidados posparto y durante 2 semanas no recibí ni una llamada suya. El rostro de Enrique Romero se ensombreció. Entonces, ¿cómo lograste escapar de allí? Decidí tomar las riendas del asunto. Isabela levantó la cabeza. Esa noche, mirando a mi hijo dormido, de repente comprendí. No puedo seguir soportando esto. Debo vivir por mí misma, por mi hijo. Fue entonces cuando mi hermano me encontró y me fui con él. Papá, en cuanto encontré a Isabela, me puse en contacto con ella de inmediato, añadió David. Quería llevármela enseguida, pero mi hermana dijo que no había prisa. Tenía que registrar al niño y dejarle algo a ese canalla de Vargas. ¿Dejarle algo? Se sorprendió Enrique. ¿Qué le dejó? Un regalo muy grande. Una pálida sonrisa apareció en los labios de Isabela. Les contó sobre la memoria USB y la nota. Dijo que la grabación contenía los insultos de su suegra obligándola a divorciarse. La grabación ya ha sido editada por mi gente. Podemos publicarla en internet en cualquier momento, añadió David. Enrique escuchó en silencio y luego asintió. Bien hecho. Muy bien. Miró a Isabela. Digno de mi hija. No se dejó vencer tan fácilmente. Isabela, hagas lo que hagas, tu padre te apoyará por completo. Nuestro grupo Estrella del Mar puede que no sea el gigante más grande, pero en el mundo de los negocios es una marca conocida. El Grupo Vargas, que se atrevió a lastimar a nuestra hija, pagará por ello sin duda. El corazón de Isabela se reconfortó. Gracias, papá. No hay nada que agradecer. Eres mi hija. Enrique le dio una palmadita en la mano. Por ahora, descansa en casa y cuídate. No pienses en nada. He contratado a la mejor niñera y a un chef. Si se te antoja algo, solo díselo a la ama de llaves. Tu hermano se encargará de los asuntos de fuera. Isabela asintió. Desde ese día, se instaló en la residencia de los Romero. La mejor niñera y un dietista la cuidaban a diario con el máximo esmero. David arregló especialmente una habitación para el bebé y compró una enorme cantidad de juguetes y ropa. A pesar de todos estos lujos, Isabela a veces sentía que todo era un sueño. Hacía solo 2 semanas. Acunaba sola a su hijo en un frío centro, sin hablar con nadie. Ahora tenía un hogar, una familia y un sólido respaldo. Sin embargo,
Cuando llegaba la noche silenciosa y miraba a su bebé dormido, inevitablemente recordaba a Alejandro. Las fotos de Cancún con otra mujer, las palabras de Elena de que era su culpa no haber retenido a su marido. El cheque de 500,000 pesos arrojado a su cara. Se prometió a sí misma. Isabela, nunca puedes dejarlo así. 2 semanas después, Isabela estaba casi completamente recuperada. Esa noche, David entró en su habitación con un archivo de documentos. ¿Qué es esto? Isabela tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Los secretos comerciales del Grupo Vargas, sonrió David de manera significativa. He recopilado información sobre varios proyectos importantes que están llevando a cabo últimamente. Sus informes financieros y los rumores que no pueden revelar oficialmente. ¿Cómo conseguiste todo esto? Isabela estaba asombrada. ¿Has olvidado a qué se dedica principalmente nuestro Grupo Estrella del Mar? David se recostó profundamente en el sofá. Somos una firma de inversión. Durante varios años, el Grupo Vargas ha estado buscando inversores. Conocíamos sus asuntos internos desde hace mucho tiempo. Y además, tu suegra, Elena, es tan indiscreta e ingenua que bastó con poner a una persona para que la provocara un poco y lo soltó todo ella misma. Hermano, ¿ya empezaste a investigarlos? Lo miró Isabela. Desde el día que te encontré, respondió David, entrecerrando los ojos. Ya que lastimaron a mi hermana, tuve que comprobar si eran personas o bestias. Isabela miró los documentos en sus manos y de repente preguntó. Si publicamos todo esto, ¿qué pasará con el Grupo Vargas? En el mejor de los casos, perderán cientos de millones. En el peor, la bancarrota inmediata, dijo David. Todo depende de cómo lo uses. ¿Qué te parece? Isabela guardó silencio por un momento y luego levantó la cabeza. Hermano, lo he decidido. ¿Sí? Este gran regalo lo enviaré yo misma, pieza por pieza. Sonrió con frialdad. Paso a paso. Haré que él mismo sienta cómo se hunde hasta el fondo. David miró a su hermana con satisfacción. Excelente. Haz lo que creas conveniente. Al día siguiente, un paquete anónimo con documentos llegó al mayor competidor del Grupo Vargas. Al mismo tiempo, en la red interna del Grupo Vargas, comenzó a circular rápidamente un archivo. Era un archivo de audio en el que la voz de Elena Vargas era demasiado clara. División de bienes. Todos los bienes a nombre de Alejandro Vargas siguen siendo de su propiedad. La custodia del niño corresponde a Alejandro Vargas. Yo podré ver al niño una vez al mes, pero debo obtener permiso con 3 días de antelación. Los empleados del Grupo Vargas susurraban entre ellos. Increíble. El director estaba casado. Se dice que se fue de luna de miel con su amante justo después de que su esposa diera a luz. La madre del director le ofreció a su nuera 500,000 pesos y le exigió que firmara el divorcio. ¡Qué bajeza! Resulta que tras bambalinas del Grupo Vargas ocurrían cosas así de sucias. El archivo de audio se extendió rápidamente y finalmente inundó los foros anónimos de empleados y los portales de Internet. Durante los últimos días, la cabeza de Alejandro estaba a punto de estallar. Se habían filtrado secretos de la empresa, lo que le hizo perder un gran proyecto ante la competencia, con pérdidas de cientos de millones. Además, ese maldito archivo de audio circulaba por Internet, y tenía que soportar que lo señalaran con el dedo en cuanto salía a la calle. Señor director, el Departamento de Relaciones Públicas pregunta cómo debemos reaccionar ante esta situación, preguntó Pedro Domínguez con cautela. ¿Reaccionar? ¿Y qué diablos hay que reaccionar? Alejandro arrojó su teléfono sobre el escritorio. Encuentren a quien publicó ese archivo de audio por primera vez. Señor director, la investigación ha concluido, pero, vaciló Pedro. ¿Pero qué? Habla. Según el equipo de seguridad, la primera IP desde la que se envió el archivo proviene de las inmediaciones de ese centro de cuidados posparto. Pedro lo miró. Señor director, ¿es posible que haya sido la señora Isabela? Alejandro se quedó helado. La señora Isabela. Isabela. Solo ahora recordó la voz de la memoria USB, la conversación en la que su madre la obligaba a divorciarse. Ella misma lo había grabado. Así que detrás de todo estaba Isabela. Y hay otro asunto que informar. Pedro apretó los dientes. Se trata de la filtración de secretos de la empresa. Hemos determinado quién está detrás. Se llama David Romero. ¿David Romero? Sí, el actual presidente del Consejo de Administración del Grupo Estrella del Mar. ¿Grupo Estrella del Mar? Alejandro frunció el ceño. ¿Tuvimos algún problema con ellos? El director David Romero es el hermano biológico de la señora Isabela. La señora Isabela era la única hija, desaparecida hace 25 años, del presidente del Grupo Estrella del Mar, dijo Pedro, respirando hondo. Alejandro se levantó de un salto. ¿Qué has dicho?
Isabela es la única hija del presidente del Grupo Estrella del Mar, la esposa pobre a la que había ignorado y despreciado durante 3 años. La mujer a la que su madre había insultado, diciendo que venía de una familia sin contactos. Resultó ser la heredera de la fortuna del Grupo Estrella del Mar. ¿Está seguro? Su voz temblaba como una hoja al viento. Estoy seguro, asintió Pedro. Lo hemos verificado todo. El Grupo Estrella del Mar la buscó durante muchos años y la encontró hace solo 2 semanas. El día que la señora Isabela abandonó el centro, el director David Romero fue a recogerla personalmente. Alejandro se desplomó en su silla. Hace 2 semanas. Él se bronceaba con Sofía en Cancún, y su esposa, guiada por su hermano, regresaba a su verdadera y rica familia. Señor director, llamó Pedro en voz baja. Sal, dijo Alejandro con un gesto de la mano. Cuando el asistente salió, se quedó solo en la oficina, mirando fijamente por la ventana. Tenía la cabeza hecha un caos. Esa Isabela, aparentemente débil e inútil, la mujer que no podía oponerse ni siquiera cuando su madre la insultaba, resultó ser la sucesora del Grupo Estrella del Mar. En sus manos tenía ese archivo de audio y los secretos comerciales mortalmente peligrosos del Grupo Vargas. ¿Qué pensaba hacer? ¿Vengarse de él? Alejandro recordó de repente la frase de la nota. Este es solo el primer regalo. Quedan varios más, así que recíbelos poco a poco. Un escalofrío lo recorrió. ¿Qué otras cartas tenía en la mano? Capítulo 3. La aparición de una aliada inesperada. Isabela estaba sentada en el balcón de la residencia de los Romero, bebiendo leche tibia y admirando el paisaje lejano. El bebé ya dormía, cuidado por la niñera. Un momento de anhelada tranquilidad. Sonó el teléfono. Un mensaje de David. Las acciones del Grupo Vargas cayeron un 8% hoy. Sonrió levemente, pero no respondió. Durante los últimos días, había seguido a diario la situación del Grupo Vargas. Caída de acciones, pérdida de proyectos, mala opinión pública. Todo iba según su plan. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Isabela. David abrió la puerta y se sentó frente a ella. Hay alguien que quiere verte. ¿Quién? Una vieja conocida, sonrió David. Ya verás. Isabela bajó con su hermano. En el salón estaba sentada una mujer de unos 35 años, con un elegante traje de oficina. Sus rasgos refinados y su aura revelaban de inmediato a una mujer de éxito. Isabela, te presento. Ella es la directora Silvia Mendoza. David los presentó. Silvia, esta es mi hermana. Señora Isabela, he oído hablar mucho de usted, dijo Silvia Mendoza, levantándose y dándole la mano. Buenos días, señora directora. Isabela le estrechó la mano. Por favor, no me llame señora directora, solo Silvia. Somos como hermanas. Silvia sonrió cálidamente. Conozco a tu hermano desde hace más de 10 años. Somos viejos amigos. Los 3 se sentaron y David sirvió té. Silvia, ¿por qué querías verme?, preguntó Isabela. He oído que tienes material interesante sobre el Grupo Vargas. Me gustaría colaborar contigo, dijo Silvia después de una mirada de reojo a David, quien asintió. Isabela se quedó helada. ¿Colaborar? Sí. Silvia sacó un sobre con documentos de su bolso. Dirijo la agencia de medios Aurora Media. Tenemos algunas cuentas pendientes con el Grupo Vargas. Isabela tomó los documentos, los revisó y luego miró a Silvia. Silvia suspiró levemente y comenzó a contar. Fue compañera de Alejandro en la universidad y su primer amor. Estuvieron juntos varios años. Pero cuando Alejandro conoció a Sofía, que tenía conexiones en el mundo del espectáculo, la dejó brutalmente. Si eso hubiera sido todo, Silvia no estaría tan furiosa. El verdadero problema fue que Alejandro, queriendo congraciarse con los patrocinadores de Sofía, reveló deliberadamente secretos comerciales clave de la empresa de Silvia, llevándola al borde de la quiebra. Durante los últimos años, he esperado la oportunidad de vengarme, dijo Silvia, apretando la taza de té. Una oportunidad segura para que ese canalla no vuelva a levantar cabeza. Isabela guardó silencio. Sentía una extraña solidaridad con la mujer que también había sido lastimada por Alejandro. Hermana, ¿cómo podemos colaborar? Levantó la cabeza. Combinando el material que tienes con mis contactos y recursos mediáticos, podemos destruir por completo al Grupo Vargas, la miró Silvia. ¿Y tú qué quieres?, preguntó Isabela después de un momento de reflexión. La caída total de Alejandro. Silvia pronunció cada palabra con énfasis. Quiero que sienta en su propia piel lo que es ser pisoteado por otros. Isabela miró a David, y él asintió. Silvia es de confianza. En los últimos años me ha ayudado mucho en mis asuntos. Si no fuera por ella,
Buscarte habría llevado mucho más tiempo. Isabela asintió. De acuerdo, acepto. Los tres estrecharon la mano con fuerza. A partir de ese día, la vida de Isabela se volvió muy ajetreada. Al mismo tiempo que cuidaba de su hijo, aprendía de Silvia a procesar la información. Como experta, Silvia sabía perfectamente qué revelar de inmediato y qué guardar para el momento decisivo. Isabela, esta grabación es una prueba irrefutable de que Sofía engañaba a Alejandro. Silvia señaló la pantalla del portátil. Este tipo es Boris Zárate, un conocido playboy de familia rica, famoso por su mala conducta. Sofía mantenía una relación con él incluso antes de conocer a Alejandro y hasta ahora no ha roto el contacto. Ese tonto de Alejandro se dejó engañar. Isabela, mirando la pantalla donde Sofía abrazaba tiernamente a Boris, sentía emociones encontradas. Alejandro trataba a Sofía como un tesoro y a ella la abandonó. ¿Y cuál fue el resultado? Sofía también lo engañaba, apuñalándolo por la espalda. ¿Cuándo revelaremos esta grabación?, preguntó. Todavía no. Silvia sonrió de manera significativa. Mejor cuando se desate una verdadera pelea de perros. Unos días después, Isabela se enteró de que Alejandro intentaba contactarla, o más bien, su asistente se presentó en la residencia de los Romero con una invitación en la que Alejandro expresaba su deseo de reunirse personalmente y disculparse. Isabela, mirando la invitación profusamente decorada, resopló con desdén. ¿Disculpas? ¿Con qué cara quiere disculparse ahora? No me reuniré con él. Tiró la invitación a la basura. David estaba a su lado, observando en silencio. Al día siguiente, Alejandro vino en persona. Con un traje impecablemente planchado y un ramo de flores, estaba de pie frente a la puerta de la residencia. Detrás de él, su asistente. Isabela, mirándolo a través del monitor del intercomunicador, sentía emociones encontradas. El hombre que había amado durante 3 años, el padre de su hijo y el hombre que le había causado el mayor sufrimiento. Isabela, ¿te reunirás con él?, preguntó David. No, dijo Isabela tras un momento de silencio, negando con la cabeza. David dio una orden a seguridad por radio. Escóltenlo fuera. La señorita no quiere verlo. Un guardia de seguridad salió. Un momento después, desde detrás de la puerta se oyó el grito de Alejandro. Isabela, sé que estás ahí. Por favor, reunámonos aunque sea una vez. Me equivoqué. Lo siento por todo. Dame la oportunidad de disculparme en persona. Isabela, de pie junto a la ventana, observaba al hombre que gritaba tras la puerta. Después de gritar durante un buen rato sin obtener respuesta, finalmente se fue con la cabeza gacha. Esa noche, Isabela estaba sentada en su habitación, acunando al bebé. Justo después de la boda, Alejandro había sido bastante tierno con ella. Cuando tuvo fiebre alta, en mitad de la noche la llevó a urgencias y la cuidó toda la noche. Entonces se prometió a sí misma que pasaría toda su vida con ese hombre. Pero ¿qué pasó después? Encontró a otra mujer. La dejó sola en el hospital para que diera a luz, y ni una sola vez vino a ver al recién nacido. Y luego, a través de su suegra, intentó deshacerse de ella por 500,000 pesos. ¿Se podían borrar todas esas cosas con una sola palabra? Lo siento. Antoñito miró a su hijo dormido. Mamá nunca perdonará a ese hombre. Hará que pague por todo lo que hizo. Unos días después, llegó el segundo gran regalo. Esta vez, eran pruebas de evasión de impuestos por parte del Grupo Vargas. En cuanto la noticia salió a la luz, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, inició inmediatamente una auditoría en la empresa, y todos los libros contables fueron confiscados. Las acciones se desplomaron y los inversores vendieron masivamente sus participaciones. A Alejandro, del estrés, le habían salido aftas en la boca. ¿Aún no han encontrado quién está detrás de esto?, gritaba en la oficina. Señor director, hemos investigado y parece que esta vez la información también se filtró desde el Grupo Estrella del Mar, dijo Pedro Domínguez, apenas respirando. Alejandro se quedó helado. Isabela, otra vez esa mujer, se desplomó en su silla y se agarró la cabeza. Durante el último mes, había tenido que lidiar con escándalos a diario. Los problemas en la empresa no tenían fin. Afuera, la gente lo señalaba con el dedo, y Sofía le montaba escenas todos los días, acusándolo de incompetente. Nunca en su vida se había sentido tan humillado, y todo era obra de esa mujer a la que nunca había mirado como es debido. Señor director, comenzó Pedro con cautela, hay otro asunto que informar. ¿Qué más ahora? Hay algunos problemas con la señorita Sofía. Pedro, con vacilación, le entregó su teléfono. Es mejor que lo vea usted mismo. En la pantalla había un video. Cuando Alejandro lo reprodujo, su rostro se puso lívido. En la grabación, Sofía se besaba apasionadamente con un hombre frente a un hotel.
Era Boris Zárate, el rico heredero que Alejandro conocía. La fecha en la esquina inferior derecha indicaba que era de hacía 2 meses. Exactamente cuando le prometía a Sofía el viaje a Cancún. ¿De dónde sacaste este video? Su voz era fría como el hielo. Acaba de difundirse por internet, respondió Pedro. Todos los foros están que arden ahora mismo. Alejandro apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esa Sofía. Por esa mujer había abandonado a su esposa recién casada y se había ido a Cancún. Por esa mujer se había enfrentado al poderoso grupo Estrella del Mar, y su empresa estaba al borde de la quiebra. ¿Y cuál fue el resultado? Ella lo engañaba a diestra y siniestra. Señor director, por favor, cálmese. Intentó detenerlo Pedro, pero fue en vano. Alejandro se levantó de un salto y salió corriendo de la oficina. Condujo hasta el apartamento de Sofía y empezó a golpear la puerta. Sofía, que se estaba haciendo una mascarilla, retrocedió aterrorizada. Alejandro, ¿qué haces? ¿Te has vuelto loco? Me duele. Explícame esto. Alejandro la agarró del pelo, la arrastró al salón, y le arrojó el teléfono a la cara. Cuando Sofía vio la grabación, su rostro palideció. Alejandro, es un malentendido. No tengo nada con Boris. Es una historia antigua. En cuanto te conocí, rompí con él. ¿Rompiste? Alejandro sonrió con sorna. La fecha de la grabación es de hace 2 meses, cuando estábamos en nuestro mejor momento. Sofía, desorientada, se aferró a sus piernas y empezó a suplicar entre lágrimas. Me equivoqué. Perdóname esta vez. Estaba loca. De verdad, solo te quiero a ti. ¿En serio? ¿Una zorra como tú se atreve a hablar de sinceridad? Alejandro le dio una patada. Salió del apartamento sin mirar atrás. A sus espaldas, oía el llanto desesperado de Sofía. Al salir del edificio, Alejandro sintió de repente que no sabía a dónde ir. La empresa era un caos. En casa le esperaban las quejas de su madre. Sofía resultó ser una farsante. No le quedaba nada. No le quedaba su hijo. Tenía un hijo. Alejandro recordó al bebé en brazos de Isabela. Su hijo, sangre de los Vargas. Si tan solo pudiera recuperar a ese niño, quizás podría cambiar su suerte. Por mucho que Isabela lo odiara, no podría prohibir que el niño viera a su padre. Tenía que ir a ver a Isabela y exigirle que le devolviera al niño. Volvió a subir al coche y condujo hasta la residencia de los Romero. Esta vez, se arrodilló frente a la puerta. Isabela, por favor, sal aunque sea una vez. No quiero nada. Solo devuélveme al niño, es sangre de los Vargas, después de todo. Los guardias de seguridad informaron apresuradamente al interior. Isabela, de pie junto a la ventana, observaba al hombre arrodillado. David se paró a su lado. ¿Qué hacemos? Déjalo entrar, dijo Isabela tras un largo silencio. Enfrentarme a él cara a cara y terminar con todo esto, no parece una mala idea. Capítulo 4. La sofisticada trampa de la venganza. Cuando Alejandro Vargas fue conducido al salón de la residencia de los Romero, Isabela ya estaba sentada en el sofá. Vestida con ropa cómoda de casa y con el pelo cayendo de forma natural, se veía mucho mejor que en el centro de cuidados, donde estaba pálida y agotada. En sus brazos, un bebé succionaba un biberón. De pie en el umbral, Alejandro se quedó mudo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que la había mirado así? Durante los 3 años de matrimonio, ni una sola vez la había mirado directamente a los ojos, y ahora, al mirarla, parecía una persona completamente diferente. Antes era como un ratón asustado, siempre con la cabeza gacha, tratando de no molestar a nadie. Ahora estaba sentada erguida, mirándolo con la frialdad con la que se mira a un extraño. Siéntate, dijo Isabela secamente. Isabela, comenzó Alejandro. No me llames así, lo interrumpió. Señorita Romero o señora Vargas. Elige. Aunque los días en que podías llamarme señora Vargas están contados. Alejandro se quedó sin palabras. Miró al pequeño niño en los brazos de Isabela. Su hijo. Lo veía por primera vez. ¿Cómo se llama? Preguntó. Antonio. Antonio Romero. Debería ser Vargas. ¿Por qué Romero? El ceño de Alejandro se frunció. ¿Vargas? Isabela sonrió con frialdad. ¿Con qué derecho le darías el apellido Vargas? Porque soy su padre. ¿Padre? Isabela lo miró con desdén. ¿Dónde estabas cuando este niño nació? ¿Cuándo tuvo ictericia y estuvo en el hospital? ¿Cuándo se despertaba llorando de hambre por la noche? Un hombre que ni siquiera sabía cómo era su hijo, ahora se atreve a decir que es su padre. Alejandro no tenía nada que decir en su defensa. Después de un largo silencio, suavizó su tono. Sé que me equivoqué, Isabela,
pero hablemos racionalmente. Cumpliré cualquier exigencia tuya. Solo devuélveme al niño, entonces cederé en todo lo demás. Isabela se echó a reír. Esa risa hizo que a Alejandro se le erizara la piel. Señor Vargas dijo, separando cada palabra, creo que no se da cuenta de algo. ¿Piensa que está en posición de negociar conmigo? Entregó el niño a la niñera que estaba a su lado y se levantó, mirándolo desde arriba. Yo filtré los secretos de su empresa. La grabación con su suegra. También yo. El video de la traición de Sofía. Obviamente, obra mía. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par por el asombro. ¿Todo fue obra tuya? Así es. Isabela asintió. ¿Sabes lo que he estado haciendo este último mes en esta casa? Cuidarme. Cuidar de mi hijo y pensar cada día en cómo hacerte pagar por todo, con intereses. Alejandro se levantó de un salto. Su rostro estaba gris. Isabela, ¿no crees que es una exageración? ¿Exageración? Replicó Isabela con frialdad. Cuando estaba sola en el hospital, dando a luz a mi hijo con las últimas fuerzas, ¿no pensaste que era una exageración? Cuando tu madre me arrojó 500,000 pesos y me puso delante los papeles del divorcio, ¿no pensaste que era una exageración? Cuando te divertías con tu amante en Cancún, ¿no pensaste que era una exageración? Se acercó un paso a él. Su mirada era glacial. Alejandro, escucha con atención. Esto aún no ha terminado. Te cobraré cada deuda con intereses. Alejandro retrocedió un paso. La mujer que tenía delante le era completamente ajena. ¿Era realmente la misma Isabela débil y asustada del pasado? ¿La mujer que no podía responder ni una palabra a los insultos de su madre? ¿Qué diablos piensas hacer? Su voz temblaba. ¿Qué pienso hacer? Isabela se detuvo y lo miró. Haré que sientas en tu propia piel lo que es ser pisoteado por otros. Haré que entiendas claramente lo que significa estar sin nada. Haré que te arrepientas por el resto de tu vida. Se dio la vuelta y volvió a sentarse en el sofá. Ya que hemos terminado, puedes irte. Y no vuelvas. Aunque vengas, no te dejaré entrar. Alejandro se quedó quieto, mirándola con furia. No te daré al niño. Es mi hijo. No tienes derecho a prohibirme que lo vea. ¿Quieres verlo? Se burló Isabela. Cuando pagues todas tus deudas conmigo, entonces hablaremos. Hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca. Los guardias de seguridad se acercaron y escoltaron a Alejandro fuera. La pesada puerta de entrada se cerró de golpe. De pie afuera, Alejandro temblaba de rabia, pero no podía hacer nada. Isabela, de pie junto a la ventana, observaba cómo se alejaba en soledad. David se acercó y le dio un vaso de agua. Lo has hecho bien, has sido muy firme. Hermano, estas palabras las he guardado durante 3 años. Isabela tomó el agua y sonrió con amargura. Ya no tienes que contenerte. Di lo que quieras. Me tienes a mí. Nadie volverá a lastimarte, dijo David, dándole una palmadita en el hombro. Isabela asintió y bebió un sorbo de agua. Por cierto, hermano, ¿cuándo enviamos el próximo regalo? Ya está en camino, sonrió David. 3 días después, otro gran escándalo estalló en el grupo Vargas. Esta vez, se trataba de sospechas de soborno. El padre de Alejandro, el director Enrique Vargas, varios años antes, para adquirir un atractivo terreno, supuestamente había entregado un soborno de 5 millones de pesos a un alto funcionario del gobierno. El caso, que había sido barrido bajo la alfombra, ahora se revelaba con pruebas completas. En cuanto la noticia salió a la luz, Enrique Vargas fue arrestado e interrogado de inmediato. Elena Vargas buscaba frenéticamente contactos, pero nadie quería recibirla. Las personas que antes buscaban el favor de la familia Vargas ahora los evitaban como la plaga. Hijo, ¿qué vamos a hacer? Si tu padre es condenado, será el fin de nuestra familia, lloraba Elena por teléfono. A Alejandro le dolía la cabeza. Los últimos días habían sido una pesadilla, y esto era como el clavo en el ataúd. Mamá, cálmate. Buscaré alguna solución. Veré qué se puede hacer. ¿Solución? ¿Qué solución? Si no te hubieras enfrentado al grupo Estrella del Mar, no estaríamos en esta situación. Elena desahogaba sus penas. Si hubiera sabido que esa Isabela era de la familia Romero, nunca la habría tratado así. Alejandro colgó y empezó a caminar nerviosamente por la oficina. ¿Qué hacer? Él tampoco tenía una solución. Isabela tenía demasiadas de sus debilidades en su mano, y él estaba indefenso. Cogió el teléfono y llamó a Isabela. Tono de llamada. Hola. La voz seca de Isabela. Isabela, soy yo. Alejandro respiró hondo. Isabela, por favor, reunámonos y hablemos racionalmente. Cumpliré cualquier exigencia tuya. Por favor,
para. No hagas más esto. Hubo un silencio en la línea. Alejandro, dijo Isabela. ¿Sabes por qué aún no he firmado los papeles del divorcio? Alejandro se quedó helado. Estaba esperando, dijo, a que vinieras tú mismo y me dijeras con tus propias palabras que lo sientes. Sí, lo siento. Soy el peor de los canallas. Isabela, perdóname. No debería haberte tratado así. ¿Me perdonarás esta vez?, respondió Alejandro febrilmente. Isabela se echó a reír. Esa risa volvió a erizarle la piel. Alejandro, ¿sabes qué? He esperado mucho tiempo estas palabras. ¿Entonces me perdonarás? ¿Perdonar? Isabela sonrió con desdén. ¿Crees que un simple lo siento lo arregla todo? Que tu madre me arrojara dinero y me obligara a firmar el divorcio, humillándome, ¿se arregla así? Que yo diera a luz sola en el hospital mientras tú estabas en brazos de otra mujer, ¿se borra así? Alejandro movió los labios, pero no tenía nada que decir. Escucha, Alejandro, esperé este día no para escuchar tus disculpas. Esperé para anunciar finalmente que entre nosotros se acabó. Firmaré los papeles del divorcio. Me llevo al niño. Lo que pase contigo y tu grupo Vargas ya no es asunto mío. Pero tú tampoco esperes una vida tranquila. La llamada se cortó. Alejandro se quedó de pie, sosteniendo el teléfono. Fin. La había humillado, la había destruido, y ahora decía que era el fin. Volvió a llamar, pero el teléfono estaba apagado. Esa noche, Isabela firmó los papeles del divorcio. David envió a alguien con ellos a la casa de los Vargas. Elena, al recibirlos, se quedó sin palabras. En los documentos estaba claramente escrito: la custodia del niño corresponde a Isabela, y Alejandro deberá pagar una pensión alimenticia mensual de 50,000 pesos hasta que el niño alcance la mayoría de edad. También se especificaba que no quería ni un centavo del patrimonio de Alejandro. No le interesaba el dinero. Solo quería a su hijo y la caída de Alejandro. Después de firmar los documentos, Isabela se paró junto a la ventana y miró el cielo nocturno. En sus brazos dormía Antonio. A partir de ahora, viviremos felices solo los dos. Empezamos de nuevo. Señorita, todo está empacado, dijo la niñera entrando en la habitación. Isabela asintió. Miró por última vez la habitación en la que había pasado las últimas 2 semanas. Era el lugar donde había renacido. A partir de mañana, ya no sería la señora de la casa Vargas. Sería la única hija del director del grupo Estrella del Mar, Isabela Romero, y la madre de Antonio. El camino por delante era largo, pero ya no tenía miedo. Detrás de ella tenía una familia que la amaba, y delante, un hijo al que debía proteger. Y Alejandro, que se las arreglara solo. Si caía o no, ya no era asunto suyo. Capítulo 5. La caída y el despertar. Después de la visita a la residencia de los Romero, Alejandro se convirtió en un despojo humano. La situación en la empresa era incontrolable. Su padre estaba arrestado y su madre lloraba a diario. Además, Sofía, acusándolo de incompetente, le montaba escenas constantemente. Nunca en su vida había tocado un fondo tan bajo. Esa noche, estaba sentado solo en la oficina, bebiendo. Las botellas vacías rodaban por el suelo, pero el peso en su corazón no desaparecía. Entonces sonó el teléfono. Era su madre. Hijo, ven rápido. Ha pasado algo terrible en casa. ¿Qué ha pasado? Alejandro se despejó a medias. Esa Sofía nos ha robado y ha huido. Alejandro condujo a toda prisa a casa. Cuando abrió la puerta, Elena estaba sentada en el sofá, sollozando. ¿Qué ha pasado? Vino de repente, buscándote. Le dije que no estabas. Dijo que esperaría en mi habitación. Un momento después, salió. Fue entonces cuando vi que todo el efectivo y las joyas de mi cajón habían desaparecido. Alejandro se quedó helado. Entró en la habitación y abrió el cajón. Estaba vacío. 500,000 pesos en efectivo, relojes Rolex y Patek Philippe valorados en cientos de miles, incluso millones de pesos. Habían desaparecido objetos por valor de al menos 3 millones de pesos. Llamó a Sofía, pero su teléfono estaba apagado. Arrojó el suyo contra la cama. Esa Sofía. Por esa mujer había abandonado a su esposa, y ella lo había traicionado y, para colmo, robado. Al lado, Elena se lamentaba. Desde el principio te dije que era una mala mujer. No me escuchaste y ahora mira lo que tenemos. La mujer huyó. El dinero desapareció. La empresa al borde de la quiebra. ¿Qué voy a hacer? Deja de llorar, gritó Alejandro. Elena, sorprendida por su estallido, empezó a llorar aún más fuerte. Alejandro dejó a su madre y fue al apartamento de Sofía. La puerta estaba abierta y dentro reinaba el desorden.
El armario estaba abierto, y la ropa y los zapatos habían desaparecido. El dueño del apartamento, que estaba limpiando, dijo: ¿Busca a esa señorita? Se mudó esta tarde. Creo que huyó de noche, porque debía un mes de alquiler. Alejandro, de pie en medio de la habitación vacía, soltó una carcajada. Había abandonado a la esposa que realmente lo amaba. Se había enfrentado al poderoso grupo Estrella del Mar, había llevado a la empresa a la ruina. ¿Y todo para qué? Para que lo traicionara y lo robara. El final de su amor verdadero era tan absurdo. Se desplomó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Después de un buen rato, llamó a su asistente. Pedro, averigua dónde está Isabela ahora. Hubo un silencio en la línea, y luego Pedro respondió: señor director, ya tenemos información sobre la señora Isabela. ¿Dónde está? Mañana en el Hotel Sant Regis de la Ciudad de México habrá una conferencia de prensa. El grupo Estrella del Mar anunciará oficialmente su regreso, y en esa conferencia también se anunciará la adquisición de nuestro grupo Vargas. Alejandro se levantó de un salto. ¿Adquisición? ¿Qué significa eso? El grupo Estrella del Mar ya ha adquirido el 35% de las acciones de nuestra empresa, convirtiéndose en el accionista mayoritario. Mañana en la conferencia de prensa lo anunciarán oficialmente, dijo Pedro, respirando hondo. A Alejandro se le nubló la vista. ¿35% de las acciones? ¿Cuándo había pasado eso? ¿Por qué no se había dado cuenta de nada? Y, señor director, hay una cosa más. La voz de Pedro temblaba ligeramente. La gente de Estrella del Mar lo ha invitado oficialmente a la conferencia de mañana. Alejandro se quedó estupefacto. ¿Me han invitado? ¿Para que vea cómo celebran? ¿Para que vea cómo Isabela llega a la cima? La señora Isabela envió personalmente la invitación, añadió Pedro. En la invitación solo había una frase: ven y ve con tus propios ojos cómo vive la mujer a la que abandonaste. Apretó los dientes. Tenía que ir. El día de la conferencia de prensa, el salón de baile del Hotel Sant Regis estaba abarrotado. Estaba lleno de figuras influyentes del mundo de los negocios y de periodistas. En una gran pantalla se leía: regreso oficial de la vicepresidenta del Grupo Estrella del Mar, Isabela Romero, y presentación de la visión de desarrollo. Alejandro se sentó en un rincón. Los susurros de la gente a su alrededor llegaban a sus oídos. Esa heredera de Estrella del Mar fue una vez la esposa de Alejandro Vargas. Sí, se dice que en la familia Vargas pasó por un infierno. Ese Alejandro es un idiota. Tenía a su lado a la heredera de tal fortuna y se fue detrás de una actricilla. Ahora seguro que se está arrepintiendo. El grupo Vargas también se está hundiendo. Bueno, cosecha lo que siembra. Alejandro sentía que le ardían las mejillas, pero no podía irse. Tenía que ver qué pensaba hacer Isabela. A las 10:00 de la mañana comenzó la ceremonia. Después de una breve introducción del presentador, se escuchó una voz. Y ahora, invitamos al escenario a la vicepresidenta del Grupo Estrella del Mar, la señora Isabela Romero. Entre fuertes aplausos, Alejandro miró al escenario. Isabela salió de detrás de las cortinas. Con un elegante traje sastre blanco, el pelo recogido en un moño y un maquillaje delicado, se veía deslumbrante. No había rastro de la mujer pálida y demacrada que había visto en el centro de cuidados. De pie en el centro del escenario, sonrió al público. Buenos días a todos. Me llamo Isabela Romero. Gracias a todos por venir. De nuevo se oyeron aplausos. Alejandro, sentado en su rincón, la miraba fijamente. Había cambiado. Había cambiado por completo. Antes siempre caminaba con la cabeza gacha, con miedo de ofender a alguien. Pero la mujer en el escenario era segura de sí misma, emanaba fuerza, y en sus ojos se veía una voluntad inquebrantable. Los he invitado hoy para anunciar 2 noticias importantes. La voz de Isabela resonó en la sala. Primero, a partir de hoy, regreso oficialmente al Grupo Estrella del Mar y asumo el cargo de vicepresidenta. Aplausos. Segundo, hizo una pausa por un momento. El Grupo Estrella del Mar finalizó ayer la adquisición de acciones del Grupo Vargas. A partir de hoy, el Grupo Vargas se convierte en una filial del Grupo Estrella del Mar. Hubo un murmullo en la sala. Aunque los rumores ya circulaban, la confirmación oficial fue un shock. La otrora poderosa estirpe de los Vargas cambiaba de dueño. Llegó el momento de las preguntas y respuestas. Los periodistas levantaban la mano en masa. Señora vicepresidenta, se sabe que usted fue la esposa del director del Grupo Vargas, Alejandro Vargas. ¿Jugaron un papel las rencillas personales en esta adquisición? Isabela sonrió y miró al periodista. ¿Rencillas personales? Es una pregunta muy interesante. Continuó.
Es cierto que fui la esposa del señor Vargas, pero ese matrimonio ya terminó. Esta adquisición es una decisión puramente empresarial. Valoramos el potencial del grupo Vargas. Otro periodista se levantó. La grabación con los insultos de la esposa del director del grupo Vargas, que circuló recientemente por internet, ¿fue revelada por usted? Sí, así es. Isabela asintió. Esa grabación la hice personalmente en el hospital, 3 días después de dar a luz. Fue entonces cuando mi suegra vino con un abogado e intentó obligarme a firmar una demanda de divorcio. De nuevo, hubo un murmullo en la sala. ¿Y no firmó entonces? No, interrumpió Isabela. Le pedí al señor Vargas que viniera en persona, pero no vino. En su lugar, se fue con su novia a Cancún de luna de miel. Alejandro, sentado en su rincón, bajó la cabeza. No podía mirar a nadie a los ojos. Entonces, ¿cómo valora ese matrimonio con la perspectiva del tiempo? Isabela guardó silencio por un momento. Ese matrimonio comenzó lentamente, fueron los 3 años más oscuros de mi vida. Pensé que era amor, pero al final solo fui un peón en un juego. Todo por las palabras de una vidente, que dijo que mi horóscopo traería suerte a esa familia. Se oyeron suspiros en la sala. Pero no me arrepiento. Isabela levantó la cabeza. Gracias a ese matrimonio, tuve a mi hijo, que es mi mundo entero. Miró directamente a la cámara y dijo con firmeza. Y en cuanto al señor Vargas, le deseo suerte en el futuro. Ya somos completos extraños el uno para el otro. Después de estas palabras, asintió levemente y desapareció tras las cortinas. Detrás de ella, estallaron estruendosos aplausos. Alejandro, sentado en su rincón, no podía apartar la vista de su silueta que desaparecía. Completos extraños. Dijo que eran completos extraños. Quiso levantarse y correr tras ella, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. Señor, el evento ha terminado. Por favor, abandone la sala, dijo un empleado del hotel. Expulsado al exterior, Alejandro miraba a la gente pasar y no sabía a dónde ir. Había perdido la empresa. Su familia estaba en ruinas, había perdido a su hijo, y la había perdido a ella. Sacó su teléfono del bolsillo y buscó el número de Isabela. Después de dudarlo mucho, finalmente pulsó el botón de llamada. Tono de llamada. Hola. La voz de Isabela. Soy yo, Alejandro. Hubo un silencio en la línea. ¿Qué pasa? Isabela, quiero verte. ¿Verme? Isabela soltó una risita. Estuviste en la conferencia. Viste todo lo que querías ver. Isabela, lo siento. Realmente cometí un error mortal. ¿Me perdonarás esta vez? Empecemos de nuevo. ¿Qué? ¿De nuevo? La voz de Isabela se volvió glacial. Alejandro, creo que todavía no entiendes la situación. Entre nosotros todo terminó hace mucho tiempo. Pero el niño necesita un padre. ¿Padre? Se burló Isabela. ¿Con qué derecho te atreves a llamarte padre? ¿Dónde estabas cuando nació, cuando estaba enfermo, cuando lloraba toda la noche? ¿Y ahora dices que el niño necesita un padre? Ni siquiera es gracioso. Isabela. No llames más. Dijo Isabela con firmeza. No tenemos nada más de qué hablar. Este es el final definitivo. La llamada se cortó. Alejandro se quedó como un idiota frente al hotel, mirando su teléfono. Fin, dijo que era el fin, pero ella, fingiendo que no le había quitado nada, le había quitado a su hijo y se había apoderado de toda la empresa. ¿Y eso era el fin? Miró el cielo nublado. De repente, se sintió terriblemente cansado. Capítulo 6. El principio del karma y el último encuentro. Después de la conferencia de prensa, la vida de Isabela entró en un capítulo completamente nuevo. Se involucró oficialmente en la gestión del Grupo Estrella del Mar. Bajo la supervisión de David, comenzó a aprender a dirigir la empresa y asimiló los conocimientos muy rápidamente. David repetía a menudo, tienes un talento innato para los negocios. El niño también crecía a pasos agigantados. Antonio, blanco y regordete, sonreía a menudo. Cuando Isabela volvía a casa después del trabajo, al verla, el niño se iluminaba y agitaba sus manitas y piececitos. Esa vista hacía que todo el cansancio del día desapareciera. Eran días prósperos y tranquilos, pero Isabela sabía que todavía había un asunto pendiente. El problema de Alejandro. La empresa había sido adquirida por el Grupo Estrella del Mar, pero Alejandro mismo aún no había recibido el castigo debido, y su venenosa suegra, Elena, tampoco. No pensaba vengarse por la fuerza, pero tampoco pensaba dejarlo así. Esa noche, David trajo un documento a su habitación. Isabela, mira esto. Cuando Isabela revisó el documento, sus ojos se abrieron de par en par. Era un acta de acusación. Se refería al padre de Alejandro, Enrique Vargas,
quien no solo había entregado un soborno de 5 millones de pesos por negocios inmobiliarios, sino que también estaba implicado en un caso con una víctima mortal. Una víctima mortal. ¿Mató a alguien? En el terreno de la inversión prevista había un pequeño taller cuyo dueño no quería irse. Enrique Vargas contrató a unos matones para que lo echaran y, durante la pelea, el dueño murió. En ese momento, el caso se encubrió como un accidente y se olvidó, suspiró David. Isabela sostenía el documento con mano temblorosa. No podía imaginar que en los cimientos del estirpe de los Vargas hubiera un crimen tan sangriento. Hermano, ¿de dónde sacaste esta información? De Silvia, dijo David. Silvia investigó durante mucho tiempo. Finalmente, encontró a un testigo de aquel suceso que aceptó declarar en el juicio. Si revelamos esto, ¿qué pasará? Isabela guardó silencio por un momento. Si lo revelamos, Enrique Vargas está acabado. Alejandro tampoco evitará la responsabilidad, y la reputación de la familia Vargas quedará por los suelos. La decisión es tuya. Isabela reflexionó durante mucho tiempo. Las humillaciones que sufrió en casa de los Vargas, el rostro venenoso de Elena, la mirada fría de Alejandro y su hijo, que no había visto a su padre desde que nació. Revélalo, hermano. Levantó la cabeza. Quien la hace, la paga. Al día siguiente, el acta de acusación fue presentada oficialmente en la fiscalía. 3 días después, Enrique Vargas fue arrestado. Cuando la noticia salió a la luz, la opinión pública estalló: soborno, encargo de asesinato, encubrimiento, coacción a la nuera, traición del hijo y luna de miel. Cada día salían a la luz más secretos sucios de la familia Vargas. Y el mundo estaba en shock. Alejandro se convirtió en el chivo expiatorio. En la empresa lo señalaban, en la calle lo grababan en secreto, y frente a su casa acampaban los periodistas. Elena Vargas no soportó el shock y fue hospitalizada. Tumbada en la cama. No dejaba de maldecir. Esa lo ha destruido todo. Desde el principio dije que esa muchacha traería la desgracia. Alejandro, sentado junto a la cama, escuchaba en silencio. ¿Qué podía decir? Ellos mismos se lo habían buscado. Hijo, ¿no hay alguna manera? Elena lo agarró de la mano. No podemos permitir que tu padre se pudra en la cárcel. La estirpe de los Vargas no puede terminar así. Ya no hay ninguna manera, dijo Alejandro, sonriendo con amargura y negando con la cabeza. ¿Cómo que no hay? Ve a verla y suplícale. Te amaba, después de todo. Suplícale piedad, perdón. Mamá, se levantó Alejandro. Por favor, mira la realidad. Esa mujer nos odia hasta la médula. No hay forma de que nos ayude. Elena miró a su hijo, estupefacta. Nunca había visto en sus ojos una desesperación tan profunda. Al salir de la habitación, Alejandro estaba de pie en el pasillo. Entonces sonó un número desconocido. Hola, Alejandro. ¿Cuánto tiempo sin oírnos? Soy yo, Sofía. Alejandro apretó el teléfono. Tú, zorra. ¿Cómo te atreves a llamarme? Oh, no seas tan amenazante. En la voz de Sofía se oía una risa. Llamo para darte una buena noticia. ¿Conoces a Boris? Hemos decidido estar juntos. Me ha pedido que me case con él. Alejandro se quedó helado por un momento, y luego estalló en carcajadas. Se reía como un loco. Sofía, ¿has perdido el juicio? ¿Un tipo como Boris Zárate se casaría con una zorra como tú? ¿Y por qué no? Replicó Sofía con orgullo. Ya me ha pedido matrimonio y tengo un anillo de diamantes en el dedo. Alejandro quiso decir algo más, pero de repente sintió que todo era inútil. Esa mujer ya no le importaba. Felicidades por la boda. Colgó. Sofía volvió a llamar, pero bloqueó su número. De pie en el pasillo del hospital, de repente sintió que todo era absurdo. Su vida era un completo fracaso. Su esposa se había ido, había perdido a su hijo, la empresa había sido adquirida, su padre estaba arrestado, su madre en el hospital. Y la mujer en la que creía resultó ser una farsante. ¿Era ese su karma? Isabela también se enteró rápidamente del destino de la familia Vargas. El arresto de Enrique, la caída de Alejandro. ¿Y qué? ¿Sientes alivio?, le preguntó David. No se trata de alivio, negó Isabela con la cabeza. Ellos mismos eligieron ese camino. Ellos mismos asumen las consecuencias. ¿Y tú qué piensas hacer? Vivir mi vida. Isabela miró a David. Antonio todavía es pequeño. Tengo que criarlo bien. Y en la empresa también tengo mucho que aprender para estar a tu altura. Así se habla. Esa es mi hermana, sonrió David. Unos días después, Isabela recibió una carta de Alejandro. Isabela, sé que no me perdonarás. Yo tampoco merezco el perdón. Solo te pido una cosa. Permíteme ver al niño aunque sea una vez. Miraré desde lejos.
No hablaré ni molestaré. Lo veré una vez y nunca más te molestaré. Isabela sostuvo la carta y guardó silencio durante mucho tiempo. Luego se la mostró a David. ¿Qué harás?, preguntó David. No lo sé, dijo Isabela. A pesar de todo, es el padre de Antonio. Pero no se lo merece. Isabela, es tu decisión. Sea lo que sea que decidas, te apoyaré. Después de mucho pensarlo, Isabela escribió una respuesta. Este sábado a las 10:00 de la mañana en el Parque México. Solo mirar. No puedes tocarlo ni hablar con él. El sábado por la mañana, el tiempo era espléndido. Isabela caminaba junto al carrito empujado por la niñera hacia el parque. A lo lejos, vio a Alejandro. Estaba visiblemente más delgado, sin afeitar, con ropa vieja. No había rastro del orgulloso director del Grupo Vargas. Isabela se acercó y se detuvo frente a él. Alejandro, al verla, tenía los ojos llenos de lágrimas. Isabela, no digas nada, cortó Isabela con frialdad. Mira al niño. La niñera detuvo el carrito. Alejandro se acercó y miró al pequeño niño a través de la capota. Dormía plácidamente, con la boca ligeramente abierta y los puños cerrados. Al ver esa carita, Alejandro no pudo contenerse y se echó a llorar. Mi hijo, lo veo por primera vez, susurró con voz ronca. Se llama Antonio, respondió Isabela. Antonio, repitió Alejandro. Se arrodilló y susurró al niño en el carrito. Hijito, papá lo siente. Papá es peor que una bestia. No merece ser padre. Escucha a mamá y no seas como yo. No pudo apartar la vista de él durante mucho tiempo. Isabela, de pie a su lado, lo observaba. No sentía ni odio ni amor, como si estuviera mirando a un extraño. Se acabó el tiempo, dijo. Isabela, gracias. Alejandro se levantó y se secó las lágrimas. De nada. Es la última vez. Ah. Alejandro asintió y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Isabela, tengo que decirte algo. ¿Qué? Sofía está embarazada. ¿Con mi hijo? Isabela se quedó helada. Me traicionó con Boris, y cuando él no quiso hacerse responsable, volvió a mí, diciendo que era mi hijo. Obviamente, no me dejé engañar, sonrió Alejandro con amargura. Sé que no me creerás, pero es la verdad. Desde que te fuiste, no la he tocado ni un pelo. No sé de quién es ese niño, pero seguro que no es mío, dijo Alejandro. No es asunto mío, respondió Isabela después de un momento. Lo sé. Alejandro asintió. Solo quería que supieras que no soy la clase de persona que crees que soy. Se dio la vuelta y se fue. Isabela observó durante mucho tiempo su silueta que desaparecía entre la multitud. Señorita, ¿volvemos?, preguntó la niñera con cautela. Isabela asintió. Deje pinche. Del carrito se oyó un llanto. Isabela rápidamente cogió al niño en brazos y empezó a calmarlo. Shh, no llores. Mamá está aquí. El llanto cesó. Isabela miró al niño y sintió un calor en su corazón. Con ese niño le bastaba. Alejandro ya era el pasado. Capítulo 7. Un nuevo comienzo y un encuentro inesperado. Después del encuentro con su hijo, Alejandro se convirtió en otra persona. Dejó de culpar al mundo y de pedir ayuda a los demás. Se presentó tranquilamente a los interrogatorios policiales, ayudó a poner en orden los asuntos de la empresa, y cuidó con devoción a su madre enferma. Cuando alguien le preguntaba si se arrepentía, respondía que sí. Se arrepentía de no haber comprendido antes su estupidez, de no haber tratado mejor a Isabela. Pero, ¿de qué servía arrepentirse? Un día, recibió una llamada. Era el hermano de Isabela, David Romero. Señor Vargas, por favor, venga mañana a las 10:00 de la mañana a la sede del Grupo Estrella del Mar. Tengo que discutir un asunto. ¿De qué se trata? Alejandro estaba sorprendido. Cuando venga, lo sabrá. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Alejandro fue conducido a una sala de conferencias en la sede del Grupo Estrella del Mar. Dentro estaban sentados David Romero y varios otros miembros del Consejo de Administración, vestidos con trajes. Por favor, siéntese. David señaló una silla enfrente. Cuando Alejandro se sentó, David encendió el proyector. En la pantalla apareció un documento. Lo he llamado hoy para discutir la futura estrategia de gestión del Grupo Vargas, que se ha convertido en nuestra filial. Por favor, hable, asintió Alejandro. El Grupo Vargas ha sido adquirido por el Grupo Estrella del Mar, pero no tenemos la intención de reemplazar por completo a la dirección. Hemos decidido dejarlo en el cargo de director general del Grupo Vargas. Alejandro no podía creer lo que oía. ¿Dejarme? ¿Por qué a mí? No fui yo quien tomó esa decisión. Es decisión de Isabela, dijo David, mirándolo directamente a los ojos.
Los ojos de Alejandro se abrieron aún más. ¿Isabela? ¿Por qué? Aunque fuiste un canalla, ella admitió que tienes talento para los negocios, dijo David. Y lo más importante, Antonio necesita un padre. Quizás no ahora, pero algún día, cuando crezca. Si demuestras que has cambiado y te has convertido en un hombre de bien, está dispuesta a permitirte ver al niño. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. ¿Isabela dijo eso de verdad? Pero hay condiciones. Por favor, firme este contrato, asintió David y le acercó un documento. Las condiciones del contrato eran estrictas. Alejandro permanecería como director general del Grupo Vargas, y recibiría un salario promedio del sector, pero no poseería ni el 1% de las acciones de la empresa. Todos los gastos estarían sujetos a un estricto control por parte del Grupo Estrella del Mar. Si se le sorprendía en cualquier abuso, sería despedido de inmediato y perdería para siempre el derecho a ver a su hijo. ¿Firmará?, preguntó David. Acepto, dijo Alejandro, mirando el contrato y tomando un bolígrafo. Firmó sin dudar. Por favor, dígale a Isabela que le estoy muy agradecido. No se necesitan agradecimientos. Tu agradecimiento será que empieces a vivir como una persona, asintió David. Alejandro se levantó, asintió respetuosamente y salió de la sala. David, mirando su espalda, suspiró levemente y cogió el teléfono. Isabela, sinceramente, no estoy seguro de si has tomado la decisión correcta. Al otro lado de la línea, escuchó la voz de Isabela. Yo tampoco estoy segura, pero quería darle una oportunidad a Antonio. Si ese hombre realmente cambia, cuando Antonio busque a su padre algún día, podré decirle que su papá se convirtió en un buen hombre. Tienes un corazón demasiado blando. No es debilidad, respondió Isabela. Simplemente no quiero arrepentirme de mis decisiones. El tiempo pasó. Alejandro trabajó diligentemente. Llegaba temprano por la mañana y se iba tarde por la noche, poniendo en orden el Grupo Vargas. Bajo su dirección, la empresa comenzó a recuperarse. Elena, después de salir del hospital, también dejó de ser arrogante. A veces mencionaba que le gustaría ver a su nieto, pero Alejandro cortaba tajantemente. Mamá, no seas codiciosa. Deberíamos estar agradecidos de que Isabela me haya dado una oportunidad. No intentes molestarla. Elena no decía nada más. De vez en cuando, también llegaban noticias de Sofía. Abandonada por Boris Zárate con un embarazo visible, montaba escenas por todas partes. Hasta que finalmente, la familia Zárate la obligó a irse al extranjero. Lo que pasó con el niño, nadie lo supo. Unos meses después, Isabela también cosechaba éxitos en la empresa. Un día, David la llamó a su oficina. Isabela, papá ya es mayor y quiere cederme toda la dirección. Me gustaría que asumieras oficialmente el cargo de vicepresidenta y dirigieras la empresa conmigo. Hermano, ¿cuánto tiempo llevo aprendiendo a dirigir una empresa? ¿Seré capaz? Isabela estaba sorprendida. ¿Por qué no? Sonrió David. Tus resultados de los últimos meses han sido apreciados por todos en el consejo, y yo te apoyaré. ¿De qué te preocupas? Isabela reflexionó un momento y luego asintió. De acuerdo, lo intentaré. Así, Isabela se convirtió oficialmente en la vicepresidenta del Grupo Estrella del Mar. El día de su nombramiento, de pie en el podio y recibiendo los aplausos, sintió una extraña emoción. Hacía solo un año, yacía en una fría sala de partos, esperando desesperada a un marido que nunca llegó. Un año después, estaba en ese lugar como la nueva estrella del mundo de los negocios. La vida era realmente extraña. Después de la ceremonia, cuando volvió a su despacho, había un enorme ramo de flores sobre su escritorio, sin tarjeta ni nombre. ¿Quién lo ha enviado?, preguntó a su asistente, pero ella no lo sabía. Isabela miró el ramo y sospechando, le envió un mensaje a Alejandro. Las flores son tuyas. La respuesta llegó de inmediato. Sí. Felicidades por tu nombramiento. Isabela, mirando esas palabras, se sintió extraña. Dejó el teléfono y quiso ocuparse de los documentos, cuando llegó otra notificación. Isabela, ¿puedo pedirte algo? El próximo sábado es el primer cumpleaños de Antonio. ¿Puedo ir? Me quedaré lejos y solo miraré. No molestaré. Isabela miró el mensaje durante mucho tiempo y luego respondió. El sábado a las 3:00 de la tarde, ven a casa. El sábado a las 2:50 p.m. Alejandro ya estaba frente a la residencia de los Romero. En su mano, una gran bolsa con juguetes. La puerta la abrió David. ¿Ha venido? Por favor, entre. El salón estaba decorado con globos y cintas. Isabela estaba sentada en el sofá, sosteniendo a Antonio, vestido con un traje precioso. El niño, regordete y sano, jugaba con un juguete. Alejandro,
De pie en el umbral y mirando esa pequeña figura, volvió a tener los ojos llenos de lágrimas. Isabela, llamó con voz temblorosa. Entra, dijo Isabela levantando la cabeza. Alejandro se acercó y se sentó enfrente. Con cuidado, le entregó la bolsa. Es para Antonio. Isabela comprobó el contenido. Era un lujoso coche de juguete. Gracias. De nada. En el salón reinaba el silencio, interrumpido solo por el balbuceo del niño. Alejandro no podía apartar la vista de él. Era cada vez más adorable. Se parece a ti, dijo. Todos dicen que se parece a mi hermano. Isabela se quedó helada y luego sonrió. Tiene mis ojos y mi nariz, pero la boca es como la mía. Isabela bajó la vista hacia el niño y no respondió nada. Después de un buen rato, Alejandro se levantó. Isabela, ya me voy. ¿Ya? Levantó la cabeza. Sí, solo quería verlo. Alejandro la miró. Gracias por permitírmelo. De verdad, gracias. Quiso darse la vuelta e irse, cuando Isabela lo detuvo. Un momento. Alejandro se dio la vuelta, e Isabela, entregando el niño a la niñera, se acercó a él. Señor Vargas, dijo, en el último año ha cambiado mucho. La gente tiene que madurar, aunque yo lo hice demasiado tarde, sonrió Alejandro con amargura. Isabela lo miró directamente a los ojos. Este hombre realmente había cambiado. Su arrogancia y soberbia habían desaparecido, y en su lugar había calma. En sus ojos había algo que antes no existía. En el futuro, dijo, puedes venir a ver a Antonio una vez al mes, pero solo mirar, no puedes llevártelo. Alejandro se quedó helado. Después de un momento, estalló en carcajadas y las lágrimas brotaron de sus ojos. Isabela, gracias. De verdad, gracias. No me des las gracias a mí. Date las gracias a ti mismo. Si no hubieras cambiado para mejor, no lo habría permitido, dijo Isabela, apartando la mirada. Lo sé, lo recordaré. Estate tranquila. Nunca te defraudaré, asintió Alejandro enérgicamente. Cuando salió, Isabela se quedó junto a la puerta, mirando su coche que se alejaba. La niñera, que estaba a su lado, dijo, la señorita tiene un corazón muy bueno. No es porque tenga un buen corazón, negó Isabela con la cabeza. Quiero que Antonio sepa que su papá no es una mala persona. Y no quiero arrepentirme de nada. Capítulo 8. La caída de la amante. El tiempo voló. Pasó otro medio año. Alejandro visitaba a Antonio regularmente cada mes. Siempre se quedaba poco tiempo, intercambiaba unas palabras con el niño y se iba. Era mucho más callado, no pedía nada más. Isabela empezaba a creer lentamente que realmente había cambiado. Una vez, Antonio tuvo fiebre alta y en mitad de la noche acabaron en urgencias. Estaba sola y no sabía qué hacer, cuando de repente apareció Alejandro, que se había enterado de la situación. Se quedó toda la noche, encargándose de todos los trámites por ella. En otra ocasión, Antonio se cayó en el parque y se golpeó fuerte. Alejandro, que estaba cerca, corrió inmediatamente, cogió al niño en brazos y lo calmó durante mucho tiempo. Isabela, viendo sus gestos torpes pero sinceros, sintió que su corazón se ablandaba un poco, aunque no lo demostrara exteriormente. Un día, durante una reunión en la empresa, Isabela recibió una llamada de un número desconocido. Hola, ¿es la señora Isabela Romero? Sí. ¿Qué ocurre? Llamo del Hospital General de la Ciudad de México. ¿Conoce por casualidad a Sofía Reyes? Isabela se quedó helada. Sí, la conozco. ¿Qué ha pasado? El estado de la paciente es muy grave. No deja de repetir su nombre. ¿Podría venir? Tras colgar, Isabela estaba aturdida. Sofía, ¿por qué la buscaba? Tras un momento de vacilación, decidió ir al hospital. La visión de Sofía en la cama del hospital fue impactante. Estaba delgada como un esqueleto, y su rostro pálido no se parecía en nada a su antigua y deslumbrante belleza. Al ver a Isabela, intentó levantarse, pero empezó a toser. Isabela se acercó y se sentó en el borde de la cama. ¿Qué ha pasado? Señora Isabela, me estoy muriendo, dijo Sofía, mirándola con los ojos enrojecidos. Isabela estaba en shock. Sofía, tartamudeando, le contó lo que le había pasado en el último año y medio. Abandonada por Boris Zárate, se fue al extranjero, donde descubrió que tenía un embarazo ectópico. Tras una grave hemorragia y una operación, apenas sobrevivió, pero su salud quedó arruinada. Sin dinero ni cuidados, se convirtió en una inmigrante ilegal hasta que finalmente fue deportada a México. A su regreso, intentó pedir dinero prestado para su tratamiento, pero nadie quiso ayudarla. Las personas que antes la halagaban ahora evitaban el contacto. Desesperada, acabó en un hospital público. Sé cuánto me odia, lloraba Sofía,
pero de verdad no tenía a quién recurrir. No tengo familia en el mundo, y la única persona que conozco es usted. Isabela la miraba y no sabía qué sentir. Esa mujer le había quitado a su marido y la había humillado. Debería alegrarse de su desgracia, pero no sentía alegría. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Isabela. No llamé para pedir ayuda. Solo quería decir, lo siento. Realmente cometí un pecado mortal, dijo Sofía, negando con la cabeza. Sabes, una vez te odié tanto que quise matarte, pero ya no. No vales la pena, dijo Isabela tras un momento de silencio. El llanto de Sofía se intensificó. Pagaré las facturas pendientes del hospital. Cuando te recuperes, date de alta y vete a donde sea. Y no vuelvas a aparecer ante mí, dijo Isabela, levantándose. Cuando iba a salir, Sofía la llamó apresuradamente. Señorita, ¿y Alejandro, cómo está? Isabela se dio la vuelta. Está muy bien, ¿él también me odia? No te odiará, respondió Isabela con indiferencia. Piensa lo mismo que yo, que no vales ni siquiera el odio. Salió de la habitación. Sofía yacía en la cama, llorando sin cesar. Al salir del hospital, Isabela respiró hondo. El cielo estaba azul y el viento era suave. De repente, sintió que su corazón se aligeraba. El odio, la ira, los rencores del pasado. Todo parecía desvanecerse con el viento. Un mes después, tras salir del hospital, Sofía fue a la residencia de los Romero. Quería agradecerle personalmente, pero Isabela no quiso recibirla. El guardia de seguridad le transmitió un mensaje. La señorita dijo que no se necesitan agradecimientos, y que a partir de ahora viva decentemente. Sofía se inclinó profundamente ante la puerta y se fue. Nadie la volvió a ver. Corrieron rumores de que se había ido al campo, que había entrado en un convento o que había muerto, pero para Isabela ya no tenía importancia. En el segundo cumpleaños de Antonio, Isabela organizó una pequeña fiesta en casa, a la que también invitó a Alejandro. Vino con una tarta enorme. Antonio, que ya caminaba bastante bien, corría por el salón. Alejandro corría tras él, cuidando que no se cayera. Isabela, sentada en el sofá observándolos, sonrió para sus adentros. David se acercó y se sentó a su lado. Isabela, ¿ya no lo odias? ¿Odio o no? Todo eso ya es pasado, dijo Isabela tras reflexionar un momento. ¿Así que lo has perdonado? Hermano, ¿sabes qué es el perdón? No es la ausencia de odio, sino la disposición a empezar de nuevo, dijo Isabela, mirando la espalda de Alejandro. ¿Y tú estás dispuesta? Isabela no respondió. Un momento después, Alejandro se acercó con Antonio en brazos. Isabela, Antonio quiere ir con mamá. Isabela cogió al niño en brazos y Antonio la besó en la mejilla. Mamá, papá dijo que me compraría un coche así de grande. Solo lo dije, dijo Alejandro con una sonrisa avergonzada. De acuerdo, cómpraselo, sonrió Isabela. Alejandro se quedó helado, y luego también se echó a reír. Esa noche, después de la fiesta, Alejandro acompañó a Isabela a su habitación. Frente a la puerta, dijo de repente. Isabela, ¿puedo decir algo? ¿Qué? Te quiero de verdad. Alejandro bajó la cabeza. Sé que no tengo derecho a decirlo, pero tenía que decirlo. Durante el último año, estando cerca de ti y de Antonio, he entendido lo que es una verdadera familia. Isabela escuchaba en silencio. No pido perdón ni que me aceptes de inmediato, continuó Alejandro. Solo quiero que lo sepas. Independientemente de si me rechazas o me aceptas, por el resto de mi vida seré el mejor para ti y para Antonio. Esperaré. Señor Vargas, dijo Isabela después de mirarlo durante mucho tiempo. ¿Sabe por qué le permití venir a ver a Antonio? No. Quería que Antonio supiera que su papá no es una mala persona. Y quería darme una oportunidad a mí misma, dijo Isabela. Los ojos de Alejandro brillaron. Pero la oportunidad es solo una. Si repites los errores del pasado, no volverás a ver a Antonio. Isabela, lo prometo. Nunca te defraudaré. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Quiso darse la vuelta, pero vaciló. Un momento lo llamó Isabela. Alejandro se dio la vuelta, e Isabela, titubeando, dijo. El próximo fin de semana, Antonio quiere ir al zoológico. Si tienes tiempo, quizás vengas con nosotros. Alejandro se quedó helado. Después de un momento, se echó a reír como un niño. ¿Tiempo? Claro que tengo. Iré. Cuando salió, Isabela se quedó junto a la puerta, mirando su silueta que se alejaba. Sintió un calor en su corazón. Quizás la vida realmente podía empezar de nuevo. Capítulo 9. La espera de un hombre arrepentido. La salida al zoológico fue un punto de inflexión en la relación de Alejandro e Isabela. Ese día, Antonio, emocionado, sostenía la mano izquierda de su madre y la derecha de su padre, y no paró de hablar en todo el día. Alejandro,
Sudando, intentaba explicar qué comen las jirafas y cómo se llaman los otros animales. Aunque sus explicaciones estaban llenas de errores, Antonio escuchaba con un brillo en los ojos. A partir de ese día, Alejandro comenzó a visitar a Antonio con más frecuencia. Los fines de semana lo llevaba al parque y entre semanas cenaban juntos. Isabela ya no lo rechazaba, a veces incluso lo invitaba a cenar. David, al ver esto, preguntó, ¿están juntos de nuevo? No, simplemente le permito pasar más tiempo con Antonio, negó Isabela con la cabeza. ¿Y tú? Yo, lo dejo en manos del destino, sonrió Isabela levemente. El tiempo pasó. Alejandro se dedicó a la gestión del Grupo Vargas y los resultados de la empresa mejoraron considerablemente. Dejó de salir y de presumir. Se convirtió en un hombre más maduro y serio. Cuando la gente le preguntaba si pensaba volver con Isabela, solo sonreía. Pero Isabela sabía lo duro que trabajaba. Cada mañana le enviaba mensajes, preguntando si había comido y si no estaba cansada. Sabía su cumpleaños, las fechas de las vacunas de Antonio, lo que le gustaba y lo que no. Ya no era el mismo Alejandro egoísta que solo tomaba. Había aprendido a dar. David a veces bromeaba. Ese Alejandro últimamente se ha convertido en nuestro empleado doméstico a tiempo parcial y chofer personal. Isabela solo sonreía, pero sabía que su sinceridad era mucho más profunda. Una noche, cuando Isabela trabajaba hasta tarde en la empresa, recibió una llamada urgente. Era Alejandro. Isabela, ¿puedes venir al hospital de inmediato? El corazón de Isabela se detuvo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Mi madre está muy mal. Quizás no pase de esta noche. Cuando Isabela llegó a urgencias, Elena Vargas ya estaba en la unidad de cuidados intensivos. Alejandro estaba sentado en el pasillo con la cabeza entre las manos. Isabela se acercó y se sentó a su lado. ¿Qué ha pasado? Un infarto agudo. El médico dijo que no hay esperanza, dijo Alejandro, levantando la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Isabela guardó silencio. Un momento después, las puertas de la unidad se abrieron y salió un médico. Familiares de la paciente. Sí, soy yo, se levantó Alejandro. Por ahora hemos logrado estabilizar la situación, pero su estado es muy grave. En cualquier momento podría sufrir otro paro cardíaco, así que estén preparados. Alejandro asintió y entró en la habitación. Elena yacía conectada a tubos, con el rostro cianótico. Al ver a su hijo, las lágrimas brotaron de sus ojos. Mamá, estoy aquí. Alejandro se acercó y le cogió la mano. La mirada de Elena se dirigió a Isabela, que estaba de pie en el umbral. Movió los labios. Isabela, ¿tú también has venido? Isabela se acercó a la cama. Elena la miraba con aún más lágrimas en los ojos. Isabela, lo siento. De verdad lo siento, dijo con dificultad. Fui horrible. Durante los 3 años que fuiste mi nuera, no te dije ni una palabra amable, solo te humillé, te eché por 500,000 pesos. Merezco un castigo divino. Isabela la miraba con tristeza. Isabela, antes de morir, solo tengo una petición, suplicó Elena. Cuando muera, ¿permitirás que Alejandro vea a Antonio a menudo? Alejandro no es un mal chico. Fui yo quien lo crió mal. Isabela miró a la anciana durante mucho tiempo y luego dijo: por favor, no diga nada y concéntrese en su tratamiento. Sé que me queda poco tiempo. Isabela, por favor, cumple mi última petición, dijo Elena, negando con la cabeza. De acuerdo, asintió Isabela tras un momento de silencio. Una pálida sonrisa apareció en los labios de Elena. Esa sonrisa desapareció y su mano, que sostenía con fuerza, cayó inerte. Mamá, gritó Alejandro. Los médicos y enfermeras entraron corriendo y reanudaron la reanimación, pero esta vez el corazón no volvió a latir. Elena Vargas había muerto. En el funeral, Isabela también estuvo presente. Observó en silencio a Alejandro, que, vestido de luto, estaba arrodillado frente al ataúd y lloraba. Antonio, en brazos de la niñera, miraba a su alrededor, sin entender lo que pasaba. Después del funeral, Alejandro fue a ver a Isabela. Isabela, gracias por venir hoy, tenía que venir. ¿Oíste lo que dijo mi madre antes de morir? Sé que no merezco tu perdón, pero quiero pedirte perdón una vez más en nombre de mi madre. Los ojos de Alejandro volvieron a llenarse de lágrimas. Eso ya es pasado, respondió Isabela con calma. Alejandro asintió y quiso irse. Un momento lo llamó Isabela. Alejandro se dio la vuelta. Tu madre tenía razón. No eres una mala persona. En el futuro, si quieres ver a Antonio, ven a menudo. Alejandro se quedó estupefacto, y luego estalló en carcajadas y se echó a llorar. Gracias. De verdad, gracias, Isabela. A partir de ese día,
Alejandro frecuentó más la residencia de los Romero. Jugaba con Antonio, arreglaba juguetes rotos. Se sentaban juntos en el sofá y veían dibujos animados. Isabela, al ver esto, sintió como el muro alrededor de su corazón se desmoronaba lentamente. Esa noche, cuando Antonio se durmió, Alejandro fue a ver a Isabela. Isabela, he comprado una casa. ¿Una casa? ¿Dónde? A 5 minutos andando de tu casa, dijo Alejandro, para que Antonio pueda venir corriendo a verme cuando quiera. Isabela no respondió nada. Sé que no tengo derecho a preguntar esto, pero tengo que hacerlo. La voz de Alejandro temblaba. ¿Me darás otra oportunidad? Señor Vargas. ¿Sabe que una vez me juré a mí misma que nunca en la vida lo perdonaría? Dijo Isabela después de mirarlo durante mucho tiempo. Lo sé, asintió Alejandro, pero en los últimos años he visto cómo ha cambiado. He visto lo dedicado que es Antonio, cómo sufrió tras la muerte de su madre, y pensé que la gente realmente puede cambiar. Los ojos de Alejandro brillaron. Isabela, eso significa. Ya no lo odio, dijo Isabela, pero todavía no estoy lista para empezar de nuevo. Entiendo. No presionaré. Puedo esperar lo que sea necesario, sonrió Alejandro radiantemente y asintió. Ya vete. Mañana tienes que levantarte temprano para llevar a Antonio al kinder, sonrió Isabela también. Sí, me voy, salió Alejandro. Isabela, de pie junto a la ventana, observaba su silueta que se alejaba en la calle nocturna. Sonó el teléfono. Era David. ¿Y qué? ¿Se te ablandó el corazón? Isabela respondió. Todavía no lo sé. Tengo que seguir observándolo. Mi hermana tiene un corazón demasiado bueno. Isabela, leyendo el mensaje, sonrió en silencio. ¿Se le había ablandado el corazón? Quizás, pero quería creer que la gente merece una segunda oportunidad. Capítulo 10. La nueva vida perfecta de la reina. 3 años después, en el espacioso y luminoso despacho de la vicepresidenta en la sede del Grupo Estrella del Mar, Isabela revisaba documentos. De repente, la puerta se abrió y un niño pequeño entró corriendo. Mamá. Isabela levantó la cabeza, sonrió radiantemente y abrió los brazos. Antonio se lanzó a sus brazos y la besó en la mejilla. Mamá, papá dijo que hoy me llevaría al parque de diversiones. Tú también irás, ¿verdad? Ay, bribón. Isabela le pellizcó suavemente la nariz. Mamá todavía tiene trabajo. Quizás vayas solo con papá. Pero quiero que vengas con nosotros, hizo un puchero Antonio. Entonces iremos los 3, se oyó una voz familiar desde detrás de la puerta. Alejandro entró, sosteniendo la pequeña mochila de Antonio. Tú lo convenciste, ¿verdad? Lo miró Isabela con reproche. No, eso es injusto. Antonio extrañaba tanto a su mamá que lo traje. Alejandro agitó las manos. Sí, extrañaba a mamá, asintió Antonio, de pie a su lado. Isabela estalló en carcajadas. De acuerdo, hoy no trabajaré hasta tarde. ¡Hurra!, gritó Antonio. Los 3 salieron de la empresa y se dirigieron en el coche de Alejandro al parque de diversiones. En el coche, Antonio no paraba de hablar. Mamá, quiero ir al carrusel. De acuerdo, iremos. Papá, cómprame un helado. De acuerdo, te compraré 2, y un globo también. De acuerdo, te compraré todo. Isabela, escuchando la conversación, sonreía para sus adentros. Durante los últimos 3 años, Alejandro realmente había cumplido todas sus promesas. Lloviera o nevara, siempre estaba al lado de Antonio. Conocía sus juguetes y aperitivos favoritos. Lo mismo ocurría con ella. Cuando trabajaba hasta tarde, le traía comida, y cuando estaba enferma, dejaba todo y la cuidaba. Intentaba hacerla reír cuando estaba de mal humor. Ya no era el mismo Alejandro egoísta y arrogante. Había aprendido a amar y se había convertido en un verdadero adulto. Al llegar al parque de diversiones, Antonio corrió del carrusel a los coches de choque y a la montaña rusa. Alejandro, sudando, corría tras él, mientras Isabela, sentada en un banco, los observaba con un cálido sentimiento de felicidad. El sol se ponía lentamente. Mamá, tengo hambre. De acuerdo, vamos a comer algo. ¿Qué te parece una pizza? Los 3 se sentaron junto a la ventana de un restaurante italiano. Antonio, sentado en una silla alta para niños, comía pizza con un tenedor. Alejandro le cortaba la pizza en trozos pequeños, e Isabela servía las bebidas. Un camarero se acercó y sonrió. Su familia se ve tan hermosa. Tenemos una promoción de tarta de queso helada 2 por 1. ¿Quieren pedir? Alejandro miró a Isabela. Ella sonrió. Sí, por favor. Cuando el camarero se fue, Alejandro susurró con ternura. Isabela,
Acabas de no negarlo. ¿Qué no he negado? Que somos una familia. Isabela apartó la vista y no respondió nada. Isabela, hace mucho que quiero preguntarte algo. Alejandro respiró hondo. ¿Qué? Levantó la cabeza Isabela. ¿Te casarías conmigo de nuevo? Isabela se quedó helada. Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro brillaba un anillo de diamantes. Sé qué hombre tan horrible fui, cuánto te lastimé. Sé que es difícil perdonarme, dijo Alejandro desde el fondo de su corazón, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero durante los últimos 3 años, estando a tu lado y al de Antonio cada día, he decidido, quiero ser el refugio perfecto para vosotros. ¿Me darás esa oportunidad? Isabela, mirando el anillo, sentía emociones encontradas. La desesperación en la fría sala de partos, la humillación en el centro de cuidados, las noches de soledad, pero al mismo tiempo recordó los cambios que habían ocurrido en él en los últimos años, su dedicación y cómo la había apoyado. Mamá, papá, ¿qué están haciendo?, preguntó Antonio, que comía pizza. Papá le está haciendo una pregunta a mamá. Isabela le acarició la cabeza. ¿Qué pregunta? Pregunta si mamá quiere vivir con él para siempre. ¿Y mamá quiere?, preguntó Antonio tras reflexionar un momento. ¿Y nuestro Antonio quiere vivir con papá?, sonrió Isabela. Sí, asintió Antonio enérgicamente. Papá me lleva al parque de diversiones, me compra helados y construye conmigo con bloques. Isabela miró a Alejandro durante mucho tiempo y luego dijo: Señor Vargas, ¿sabe cuánto tiempo he esperado para poder responder a esa pregunta? Lo sé. Siento haberte hecho esperar tanto, asintió Alejandro. Los ojos de Isabela también se llenaron de lágrimas. Si esta vez también me fallas, juro por el resto de mi vida, nunca más te fallaré. Seré el mejor para ti y para Antonio, la interrumpió Alejandro apresuradamente. Pónmelo, dijo Isabela en voz baja, tendiendo la mano lentamente y tomando el anillo. Alejandro, atónito, después de un momento estalló en llanto y se rió como un tonto. Con manos temblorosas, le puso el anillo en el cuarto dedo. Al lado, Antonio empezó a aplaudir. Mamá tiene un anillo. Mamá tiene un anillo. Los otros clientes del restaurante también empezaron a aplaudir y a silbar. Isabela, aunque se sonrojó, sintió un calor que se extendía por su corazón. Esa noche, cuando volvieron a casa, Antonio estaba tan cansado que se durmió nada más entrar. Alejandro lo acostó, lo arropó y cerró la puerta en silencio. Isabela estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando el panorama nocturno de la Ciudad de México. Alejandro se acercó y la abrazó suavemente por la espalda. Isabela, gracias. La mayor felicidad de mi vida fue conocerte, susurró, mientras Isabela, apoyándose en él, guardaba silencio. Y la mayor estupidez, casi perderte. Gracias por la segunda oportunidad. Señor Vargas, ¿sabe por qué le di una segunda oportunidad? Se dio la vuelta Isabela y lo miró. No negó Alejandro con la cabeza. En parte por Antonio, dijo. Pero principalmente porque vi con mis propios ojos que realmente había cambiado. Los ojos de Alejandro volvieron a llenarse de lágrimas. Estate tranquila. Dedicaré el resto de mi vida a demostrar que la elección de hoy no fue un error. Deja de llorar ya. Mañana tienes que levantarte para trabajar, sonrió Isabela. De acuerdo, no lloraré, pero ¿puedo besarte? Sonrió Alejandro también. Antes de que Isabela pudiera sonrojarse, los labios de Alejandro se acercaron a los suyos. La luz de la luna tras la ventana, como avergonzada, se escondió tras las nubes. 3 años después, en la cena de gala por el 30 aniversario del grupo Estrella del Mar, en un deslumbrante salón de baile lleno de invitados, Isabela, con un vestido rojo intenso, estaba en el podio. Gracias a todos por venir. Sonrió. El grupo Estrella del Mar está hoy aquí gracias a su apoyo. Nos esforzaremos por alcanzar éxitos aún mayores. Estallaron estruendosos aplausos. Debajo del escenario, Alejandro, sosteniendo a un Antonio de 6 años en brazos, miraba a su esposa con orgullo. Papá, mamá es realmente hermosa, susurró Antonio. Sí, mamá siempre es hermosa. Pero papá, el tío David dijo que una vez le hiciste mucho daño a mamá. Alejandro se estremeció. El tío dijo que una vez hiciste llorar a mamá, lo miró Antonio. Papá fue un mal hombre. Por eso ahora, para compensarlo, intento ser 2, 3 veces mejor para mamá, dijo Alejandro tras un momento de silencio, acariciando la cabeza de su hijo. Yo también ayudaré a papá, y seré muy bueno con mamá, asintió Antonio. Alejandro sonrió ampliamente. Isabela, al terminar su discurso, los miró. Alejandro saludó con la mano y Antonio saludó con tanta energía que casi se cae de sus brazos. Isabela sonrió, bajó del escenario y se acercó a ellos. ¿Cómo lo hice? ¿Hablé bien? Perfecto,
Mi esposa es la mejor. Alejandro la abrazó por la cintura. Mamá, tengo hambre, dijo Antonio, frotándose la barriga. Vamos, a comer algo delicioso, sonrió Isabela y le pellizcó suavemente la nariz. La familia se dirigió hacia un extremo de la sala. No muy lejos, David, observándolos, sonreía con satisfacción. Silvia se acercó y miró en la misma dirección. Tu hermana parece muy feliz. Después de la tormenta siempre sale el sol, dijo David, abrazándola. ¿Y cuándo saldrá el sol para nosotros?, preguntó Silvia coquetamente. David se rió a carcajadas. Ambos se mezclaron con la multitud. La fiesta duró hasta altas horas de la noche. Las risas y la música no cesaban. Isabela, sentada en un rincón de la sala y observándolo todo, sintió una gran emoción. Recordó las noches desesperadas en las que lloraba en la sala de partos, pero ahora a su lado, tenía una familia que la amaba por encima de todo. Un hijo por el que daría todo y un marido que dedicaría el resto de su vida a curar sus heridas. De repente, sintió que todo ese dolor y sufrimiento habían valido la pena por este momento perfecto de felicidad. Mamá, ¿en qué piensas?, preguntó Antonio, inclinando la cabeza. Pensaba en lo feliz que soy ahora. Isabela lo besó en la frente. Yo también estoy muy feliz, sonrió Antonio. Alejandro, mirándolos, tenía los ojos llenos de lágrimas. Isabela le susurró al oído. Gracias. De nada. Nos quedan muchos años de vida por delante, dijo Isabela, mirándolo y sonriendo radiantemente. Sí, todavía nos queda mucho por delante. Seamos felices. Lenta y para siempre. Alejandro le apretó la mano con fuerza. Fuera de la ventana, estallaron unos magníficos fuegos artificiales, iluminando el cielo nocturno, como si la vida antes oscura de Isabela finalmente floreciera en todo su esplendor. El cielo nocturno brillaba deslumbrante.